pabellón, la pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos, somos... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Feliz año porque es el primer programa del año. Teníamos ganas de volver porque después de estos dos programas se nos estaba haciendo un poquito larga la temporada, ¿verdad? Sin poder avanzar con los programas. Hoy entramos de golpe y porrazo ya directamente con Willy y con Ramón. Muy buenas, chicos. Feliz año a los dos. ¿Qué tal? Hola, pues Hola, yo hola. no sé si he quedado la imagen congelada, pero Bueno, congelado estoy. congelado estás frío, hoy hace un frío terrible. Bueno, hoy entramos los tres. Bueno, vamos a lanzar, ya sabéis que hoy tenemos un invitado especial que no le queremos hacer esperar demasiado tiempo, lo tenemos ya por aquí en la sala de espera, ahora enseguida le damos paso. Pero antes de nada, ya sabéis, vamos a pasaros vamos a comentar un poquito por encima, aunque sean los resultados de esta última semana. Vamos a dar por sabidos ya los de las temporadas, los de las jornadas pasadas. Y hoy nos uníamos los tres y hoy quiero empezar por aquí un poco, pues bueno, por hacer un poco el resumen del año, dado que ya empezamos en septiembre y hemos hecho un rodaje de unos poquitos meses. ¿Cómo han ido los números, chicos? Solo Willy es el experto. Los tienes muy en la... Sí, bueno, bastante bien. Hay que recordar que, bueno, nuestro podcast tiene 4 meses de vida, ¿no? Empezamos en septiembre y en estos 15 programas, pues bueno, hemos conseguido que entre directos y luego posteriormente en las distintas plataformas en formato podcast tengamos me parece que habíamos comentado unas 6.000 reproducciones. Un poquito Algo más de 6.000, sí. Sí, entre los 15 programas, lo cual está bastante bien. Pues hemos tenido una visualización en redes sociales de 529.000 visualizaciones y andamos ahora mismo por los 1.100 y pico seguidores en las distintas redes sociales y plataformas. Con lo cual, bueno, pues bien, contento. Yo creo que es para estarlo, ¿no? Que es el único objetivo que nosotros tenemos, que es pues que tengamos unos cuantos seguidores y que la gente se lo pase bien. Lo dijimos, creo, en el primer programa. La única pretensión que tenía este podcast desde el inicio ya era que nosotros, los que formamos parte del podcast, lo pasáramos bien haciendo esto, que habláramos de lo que nos gusta, que es hablar de baloncesto, y que en ese espacio que nosotros queríamos compartir, lo pudiéramos compartir con todos los que quisierais vernos y chatear y hablar por redes y participar en el programa, porque pretendíamos hacerlo dinámico, ¿no? Así que a esas 6.000 personas que os habéis ido conectando y habéis estado viendo el programa, que se dice pronto, pero bueno, para un podcast de baloncesto y baloncesto aragonés y que acaba de nacer, el tener esos 6.000, la verdad es que a nosotros nos gustan, ¿no? Nos gustan mucho esos datos, partiendo de que además tampoco hemos pretendido nunca tener datos de audiencia excesivamente grandes, ¿no? Así que bueno, a quien sí que tenemos hoy grande de verdad es a JC, ¿eh? Vaya pedazo de invitado, así da gusto empezar el año, ¿eh? Sí. Bueno, voy muy por encima, simplemente a dar los resultados, pues pasamos a los colaboradores y ya empezamos, ¿vale? Simplemente, aunque luego iremos hablando de los partidos, pues simplemente hablar del femenino. Ya sabéis, desde el último programa hemos vuelto a saltar el Roig Arena, parece que se nos da especialmente en este campo, de lo cual nos alegramos mucho porque la Fonteta nos había dado muchos disgustos. Nos hemos clasificado para la Copa como primeras y eso nos permite jugar los viernes porque hemos sido campeonas de invierno, título ficticio, pero bueno, que por lo menos nos da una pequeña alegría, así que eso que nos llevamos. El masculino pasando por encima de Valencia, el partido de ayer, que bueno, hasta la primera parte metimos, nos centramos en el partido que sí que era un partido de nuestro rival, que era Gran Canaria, al que le ganamos 95-84 en el Felipe. Buen partido en líneas generales contra Gran Canaria. Huesca con un cuarto este fin de semana
horroroso. Perdió contra Spanish Basket Academy 63-80. Lo del tercer cuarto es que fue un 8-29 en el tercer cuarto en favor del Spanish Basket Academy, que fue horroroso. Y CBZ, que ganó ante Giria un partidazo auténtico, 80-75. Y los de tercera fe, todos mal, porque todos fueron perdiendo, algunos de ellos con abultadas derrotas. Preocupante, especialmente al Findén, que cierra como último la categoría después de perder. Y ahí lo dejo, luego hablaremos un poquito de tercera federación porque no me quiero alargar. Pasamos a toda la mesa de colaboradores y les damos el feliz año a todas ellas y ellos. Muy buenas, Víctor, Aldara. Vamos, y Pablo, Mara, ¿qué tal? Alex. Hola. ¿Todas? Buenas. Ahora sí, todas juntas y todos juntos vamos a darle, como merece, la bienvenida a JC, a quien de sobras conocéis todas las personas. Aprovecho para decir hola al chat mientras entra JC al directo. ¿Qué tal, JC? Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bienvenido, sobre todo bienvenido, porque el podcast la verdad es que tenía muchas ganas de contar con alguien que supiera de básquet de verdad, ¿no? Más allá de jugadores y jugadoras, sino alguien que supiera lo que hay, ¿no? en los banquillos de los equipos y nadie mejor que tú, que has pasado por selección española, Casa Lemón y ahora con una academia de tecnificación. Luego hablaremos sobre todo esto. Teníamos muchas ganas de aprender de básquet de uno de los grandes, así que bienvenido porque nos apetecía mucho. Si os parece, JC, empezamos con algunas de las preguntas. Invito al chat también a que podáis mandarnos ya por las redes sociales. Nos habéis ido haciendo algunas preguntas para que las traslademos a JC. Algunas ya las hemos ido apuntando y otras las podéis ir mandando. Así que bienvenidos todos los del chat a que podéis preguntar lo que queráis. Si queréis, Alex, empezamos contigo, que estás ahí el primero después de mí. Empezamos si quieres. Pues sí, bueno, bienvenido al podcast, como ya decía Carlos. Y bueno, la pregunta, pues ya pues has estado trabajando como asistente en Casa de Zaragoza. Y bueno, normalmente se habla mucho de los primeros entrenadores, pero ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace en general un asistente en el club, en un equipo? Bueno, lo primero, como os he dicho, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y compartir con vosotros. Y bueno, pues respecto a las funciones que hace un entrenador ayudante, pues depende un poco también cómo se estructure en cada club y en cada equipo. Yo te puedo contar un poco cómo lo estructurábamos nosotros cuando estaba allí. Un segundo entrenador, al fin y al cabo, tiene pues muchos campos para poder ayudar en el equipo. Nosotros, especialmente por las mañanas, trabajábamos mucho a nivel de técnica individual con las jugadoras, donde pues bueno, ahí tenía un gran peso en el sentido de técnica individual con cada jugadora a la hora de estructurar pues lo que queríamos potenciar de cada una, lo que queríamos mejorar. Luego también la parte antes de estar en pista con el equipo, hay una gran parte sobre todo de vídeo, ¿no? De análisis de vídeo, de scouting, tanto individual como colectivo y tanto propio como del rival. Y luego también un poco pues estar a la orden del día, tener una comunicación grande con el staff y sobre todo también con el primer entrenador de cara pues, a preparar el plan de partido, de cara a preparar los entrenamientos donde a veces pues ejercicios de tiro, de entrar a entrenamiento, pues sobre todo puede tener un peso más grande el segundo entrenador y finalmente por los ejercicios que son más colectivos o el juego, el 5x5, ahí sí que tiene un mayor peso el primer entrenador. Entonces, bueno, pues son muchas facetas y al final pues es sobre todo la comunicación que tienes con el primer entrenador y con el staff a la hora de transmitir, pues eso, con el preparador físico, el fisio, las lesionadas, con las delegadas, con todo este tipo de aspectos, el poder llegar todos a un punto en común. Seguimos a alguien que se anime, si no sigo yo, ¿eh? No, ahora Alex, venga. Pablo, perdón. Que cambiéis el orden mucho. Bueno, como todo trabajo, el baloncesto también ha ido evolucionando y la figura del entrenador asistente has hecho muchas cosas desde vídeo, scouting, también banquillo, cantera. ¿Cómo ha ido evolucionando tu rol estos años de entrenador asistente?
Bueno, al final ha sido siempre un poco parecido porque sí que es verdad que en un cuerpo técnico puede haber más de un ayudante y ahí sí que se pueden cambiar un poco los roles, ¿no? Pues uno más dedicado a ataque, a defensa, a mejora de jugadoras, a vídeo. Pero bueno, en el caso en el que he estado yo, siempre he estado solo como ayudante, entonces pues bueno, me ha tocado un poco hacer esa figura junto al primer entrenador, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, conmigo no ha cambiado mucho, porque al final todo el trabajo que os he comentado, tanto de mejora de jugadores como de scouting y tal, ha sido un trabajo que he tenido que compartir pues con el primer entrenador, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que también, visto desde fuera, sobre todo si no has estado dentro de un equipo profesional, puedes pensar que el trabajo del segundo entrenador en el día a día es menos vistoso que el del primer entrenador, pero en realidad es más a lo que podéis pensar que es un primer entrenador, porque luego el primer entrenador también tiene sus batallitas, siguiendo el mercado de fichajes, hablando con el club, organización de viajes, a ver si una jugadora se lesiona cuando va a jugar, cuando no va a jugar, cómo compensa todo lo que le dices a nivel de scouting, a nivel de preparación de entrenamiento. Entonces, pues bueno, el segundo entrenador, por decir así, sí que está un poco más a la orden del día con lo que son las jugadoras, el staff, y el primer entrenador sí que tiene que tener una visión un poco más amplia también con el club, más lo que le transmite el staff y el segundo entrenador. Bueno, ahora te pregunto yo, ¿vale? Estuviste 6 años, fueron 2 etapas con Carlos Iglesias y Carlos Cantero. ¿Y para ti qué supuso ser segundo entrenador en Casa de Monzaragoza? ¿Cómo te ha proyectado? ¿Qué has sacado tú de eso? Bueno, pues para mí lo primero es un orgullo, ¿no? Porque al final yo soy de Zaragoza y poder estar en el equipo de tu ciudad y más aquí en Zaragoza, pues es un honor poder haber representado pues el equipo de mi ciudad y más cuando empezó el proyecto, yo empecé llevando el primer infantil femenino que hubo en el club. Hubo solo 2 equipos de chicas, el infantil femenino y el preinfantil femenino. Yo llevé el infantil femenino y al año siguiente pues tuve la oportunidad de, con este paso que dio el club, por decirlo así de alguna forma, de llevar en Liga Femenina, poder formar parte. Es verdad que nos tocó la época del COVID, entramos muy tarde en el mercado por las circunstancias y fue un año complicado sin afición. Pero ver crecer el proyecto desde cero hasta lo que se ha convertido, ¿no? Pasando por ganar una Copa de la Reina, jugar Eurocup, jugar Euroliga, asentarse en los puestos de arriba, pues bueno, ha sido un crecimiento de aprendizaje tanto para mí como yo creo que para todo el club, obviamente, para todos los miembros del staff, que es verdad que he compartido mucho tiempo con ellos porque se ha mantenido siempre. Entonces, pues para mí es un orgullo y el poder haber vivido pues desde el nacimiento, por decirlo así, hasta llegar hasta donde están a día de hoy, que es en los puestos más altos por competir para entrar en una Final Six de Euroliga. Y siguiendo un poco con esto, así como resumen, ¿qué te llevas personal y profesionalmente de Casa de Monzaragoza? Bueno, personalmente, todas las personas con las que he trabajado, esto es así, sobre todo el staff con el que he compartido mucho tiempo, tanto los 2 Carlos como Bea, la delegada, Alex, el prepa, Alicia, toda la gente con la que he trabajado, al fin y al cabo, pues pasamos muchas horas juntos, muchos viajes y al final se convierte en tu familia. Y ya no solo el staff, sino también pues las propias jugadoras, ya no solo de Liga Femenina, sino las jugadoras de cantera, con todos los chicos y chicas que he compartido mucho tiempo en campus, en escuelas. Entonces, pues bueno, esos son momentos que vives con personas que has compartido muchas experiencias distintas y que te quedan en el recuerdo, ¿no? Y bueno, y profesionalmente, pues obviamente yo entré siendo muy joven y todo el aprendizaje que he tenido a la hora de pues poder, a nivel técnico, a nivel táctico, el poder llevar un grupo de personas, el poder manejar según qué situaciones, son cosas que hasta que no las vives repetidas veces, pues nunca te puedes imaginar que vas a estar en esa situación y cómo vas a reaccionar. Entonces, pues bueno, esa experiencia que tienes ya, pues a mí me ha ayudado también mucho a gestionar según qué situaciones, tanto a nivel de baloncesto como luego en mi vida personal también. Hola, JC, buenas noches. A ver, desde fuera siempre ha parecido que eras una pieza muy importante en el esquema de Casa de Mon. Y bueno, ya sin entrar en más detalles privados,
¿Tanta fue la diferencia entre lo que quería JC y lo que ofrecía Casa de Mon para que no se produjese la renovación? Bueno, a ver, yo al fin y al cabo también entré en una etapa de mi vida que, como os he dicho, entré muy joven y yo ya había tenido una época anterior en Manfilter Casablanca, donde también estuve 3 años. Yo empecé a entrenar muy joven, de hecho yo dejé la carrera de fisioterapia, me quedaba una asignatura, no la llegué a acabar por entrar un poco, ¿no? Porque al final te metes ya en los viajes, ves que te gusta, que bueno, que puedes tener cierto recorrido y te dedicas a ello. Y yo estoy muy agradecido por haber vivido toda esa etapa, pero ahora pues me encuentro en una etapa de mi vida en lo que agradezco todas esas experiencias, pero priorizo pues la estabilidad en Zaragoza, pues eso, poder, ahora con mis 32 años que he cumplido, pues ya piensas en formar una familia, en comprarte casa, en tener una estabilidad en Zaragoza, entonces pues bueno, antes la prioridad era el baloncesto, por decirlo así de alguna forma, y ahora la prioridad es otra. A mí me hubiese gustado seguir aquí porque la estabilidad en Zaragoza sí que la tenía, pero también tenía que pensar a nivel económico, pues eso, poder cuadrar todo para poder, pues eso, comprarme una casa, formar una familia y pensar un poco también en el futuro. Yo propuse mostré mis inquietudes, por decirlo así de alguna forma, y no llegamos a un acuerdo económico. Pues esto es como todos los trabajos, o sea, al final esto es baloncesto, lo vemos desde fuera como aficionados, pero es como en cualquier trabajo. Yo pido unas condiciones económicas que quiero para poder seguir, porque tengo una prioridad y, pues bueno, el club o quien negocie, pues ve que no puede llegar o que no está de acuerdo o cree que es mucho y, pues finalmente no se llega a un acuerdo. Muchas gracias. No sé si te he respondido. Sí. Hombre, le hubiera gustado algo más, seguro, pero bueno, es así visto. Bueno, a ver, yo tengo un par de preguntas. La segunda es muy rápida, pero, a ver, Casa de Mon Zaragoza, 6 años, éxitos, progresión del equipo, empezar desde cero, que no es nada fácil. Bueno, tampoco desde cero, ¿no? Veníamos de la trayectoria de un Casablanca y en un club de ACB, que parece que no, pero me imagino que todo ayuda, ¿no? Selección española, recordemos, campeón de Europa, si no me equivoco, con la sub-16. Ahora tu proyecto nuevo, del cual espero que nos cuentes también alguna cosa, ¿no? Del mismo, que estamos todos, algunos lo conocemos algo, pero cuéntanos luego cuando puedas un poquito más de Dribble Skills. Vamos a suponer que te llama un equipo de Liga Endesa para echarles una mano. ¿Aceptarías? Depende de las condiciones, eso es. Yo al final lo que valoro es, pues tanto, lo he dicho ya antes, ¿no? A nivel económico y a nivel de estabilidad. Entonces yo priorizo lo primero de todo quedarme en Zaragoza. Si la oferta económica es buena y compensa eso, pues me lo puedo plantear, obviamente. Me hubiese gustado eso, tener la estabilidad aquí, tanto económica como de hacer mi vida. Pero bueno, no diría que no. Depende de las condiciones, obviamente. Y la segunda, que es muy rápida, ¿volverás algún día? ¿Te volveremos a ver por Casa de Mon Zaragoza? Pues no lo sé, o sea, siempre que he hablado con ellos y acabamos a bien, pues al final ellos ofrecieron unas condiciones, yo pedí otras condiciones, no llegamos en ese punto y en ese momento, entonces pues bueno, las puertas, como se dice, siempre quedan abiertas por ambas partes, ¿no? Entonces igual en otro momento encontramos otras condiciones que sí que nos compensen a los dos, entonces pues bueno, nunca se puede decir que no. Genial. Venga, Ramón. No te oímos, Ramón. No te dé vergüenza, Ramón. Vale, ya está. Venga, Ramón. No, os decía que vamos a destensar un poco, porque estas dos últimas preguntas pues son un poco, es verdad que es lo que las redes esperaban también, pero bueno, un poco más ligero, porque hablábamos de estos 6 años, claro, pues estos 6 años han pasado muchas jugadoras que tú has visto jugar, que has estado con ellas entrenando, pues eso, por las mañanas, técnica individual, tal, y te queríamos proponer que nos digas una para cada categoría que te vamos a decir ahora, que es la jugadora con más talento que ha pasado por tus equipos, o por el Casa de Mon en este caso, porque tal, la más trabajadora, la que más se dormía o la que le costaba más ser puntual, quizá, más que dormilona,
y la que era así como más divertida, que animaba también al resto de la plantilla. Vale, a ver, es difícil porque al final han pasado muchas jugadoras y hay muchas de ese perfil. A ver, yo de nivel talento te diría 2, pero son 2 talentos un poco diferentes, ¿no? A mí, por ejemplo, Puello, la facilidad que tiene a la hora de decir, pues mira, Puello, en el tiro, si tienes que corregir esto, tal, pues bueno, tú se lo puedes decir, pero luego hay que entrenarlo, ¿no? O sea, ya tiene una facilidad de que se lo digas y a la que hace una repetición, ya todas, lo que le has dicho lo corrige. Entonces, pues es verdad que esa facilidad es un talento muy difícil de encontrar, ¿no? El hecho de que tú le digas algo a una jugadora y de repente ya lo asimile y lo empiece a hacer, pues esa facilidad que tiene a la hora de técnica individual, tanto para anotar, para tirar, me parece un talento grande. Y luego también, a nivel más táctico, que pasaba un poco parecido, es Mariona. Sí, Mariona muchas veces venía, se sentaba y me decía, bueno, ¿cómo ves el partido? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que atacar? ¿Qué hay que no sé qué? Y le das 3 o 4 informaciones, te mira y te hace, vale. Y sale a jugar y lo que le dices lo hace. Y eso es muy difícil. Y es importante, porque te podría decir vale y luego hacer lo que le... Sí, o que el juego le lleva a otra cosa, o porque claro, ahí no solo juega ella, juega también el rival con hacer a Mariona, pues yo que sé, que haga otra cosa, o que el equipo juega otra cosa, pero ella es capaz de tener el foco un poco y saber llevar el partido hacia donde quiere, y eso es muy, muy difícil. Las otras no me acuerdo, si me las recuerdas. Sí, era la más trabajadora. Trabajadora, hay muchas también, pero por ejemplo, así a bote pronto, por ponerte otra temporada y no decirte todas las últimas, una que venía siempre y que no fallaba nunca era Gulbe. Gulbe venía siempre todas las mañanas a trabajar, era muy trabajadora, se esforzaba mucho, luego, pues bueno, tenía otros problemas más yo creo, de confianza, de creerse que podía hacer más cosas, pero a nivel de trabajadora no fallaba. Y ahora vamos al otro lado. Nos ha dicho que Gulbe iba todas las mañanas, a la que le cuesta más, o le ha costado más esas mañanas, esos viajes. Esa sí que la tengo clarísima. Aminata cuando la tuvimos. Aminata cuando la tuvimos, o sea, había que subir a su casa y decirle, buenos días, ¿no te acuerdas que tenías que venir a entrenar? ¡Ostras! Sí, Aminata, además también es que Aminata vino también muy joven, vino con 18 años. Es que... Vino muy joven. Y le costaba, por las mañanas le costaba mucho. La disciplina. Sí. La disciplina horaria. Y la última era la que la más divertida o la que más facilidad tiene o tenía en ese momento para animar a las compañeras. Bueno, muchas también. A ver, Vega está claro, ¿no? Pero eso no hace falta ni que lo responda. Pero por decirte así una diferente de otra temporada también. Diallo tenía su punto, era muy graciosa también. De hecho, hacía mucha gracia al equipo y alguna vez que la hemos visto en otro equipo, en otras temporadas que hemos coincidido, siempre ha sido muy, muy graciosa también. Y luego te quería preguntar también otra parte antes de que el que toque. Después de terminar esta etapa de 6 temporadas en el Casademont, ¿te costó volver a ver el partido, ponértelo, pues un partido que jugaran fuera, ponértelo en la tele, verlo desde el punto de vista ahora ya de aficionado? ¿O hay mucha gente que le cuesta volver al baloncesto ya cambiar ese chip? No, o sea, no me costó. O sea, al fin y al cabo, siempre he pensado, decía, ¿y cómo será ver el partido en directo? Porque luego sí que me los tenía que ver, ¿sabes? Lo vi. Sí que piensas muchas cosas porque al final conoces jugadoras, conoces cómo van a jugar, porque al final de una temporada a otra tampoco cambia, muchos sistemas se repiten, muchas normas son parecidas, pero sí que lo ves con una tranquilidad que no te lo da que cuando estás jugando, obviamente, ¿sabes? Lo ves con mucha más tranquilidad, obviamente quieres que ganen, pero con mucha tranquilidad y pudiéndolo disfrutar, ¿no? Desde casa. Me toca. Bueno, JC, te voy a hacer una pregunta, pero un poco también unida con alguna pregunta que lanzaban desde el chat. Fernando nos decía que si ves que haya buenos proyectos de cantera en Aragón, yo me voy un poco más lejos.
¿Cómo ves la cantera del baloncesto femenino? Entiendo que lo conoces más quizá que el masculino. ¿Cómo la ves? En líneas generales, si hay talento para el futuro a nivel España y ya en concreto a nivel Aragón, no Zaragoza, sino Aragón. Sí. ¿Cómo ves el futuro en estas jóvenes? A ver, yo a nivel España, pues los 2 últimos años he estado con la U16 y sí que es verdad que siempre ves talento. O sea, al final España siempre han salido jugadoras competitivas, siempre hemos estado pues peleando ahí arriba, ¿no? Siempre en los últimos campeonatos desde hace ya años. Y sí que es verdad que notas, sobre todo en U16, que la jugadora española es muy competitiva porque también ha tenido, yo creo, muchas experiencias desde pequeñas a nivel competitivo, que yo creo que en otros países muchas veces cuando son cadetes empiezan a tener sus primeras experiencias grandes de competición. Y yo veo un gran salto físico, sobre todo estos 2 últimos años que he estado con Española. De hecho, yo he visto físicos a nivel de cantera que muchas veces no ves ni en profesionales, ¿no? O sea, niñas de 16 años ya con unos físicos, jugadoras exteriores muy grandes de 1,90 m casi, interiores grandes, móviles, e incluso ya este último año, por ejemplo, estuvimos con Amelia Alonso, que tiene un año menos, pero es una jugadora que tiene un talento brutal. Teníamos de 2 años menos a Anastasia Lisu, que ya no sé si está en 2 metros o 2 metros 4, una cosa así. Tenía 2 años menos, era U14. Entonces empiezan a saber físicos chulos para jugar a baloncesto y que puede venir un gran cambio, ya no solo a nivel España, sino a nivel de baloncesto femenino. Pues bueno, Francia también ves según qué cuerpos que muchas veces no lo ves ni en equipos profesionales. Entonces yo creo que tiene mucho potencial. Y a nivel Aragón, pues parecido, obviamente, claro, tenemos que bajar el nivel comparado a España, saber la comunidad que somos. Pero sí que es verdad que, hablando sobre todo en baloncesto femenino, ¿no? Que es un poco donde he estado los últimos años, que sí que creo que en Aragón salen jugadoras. El problema es que muchas veces pensamos que esas jugadoras tienen que jugar en Casademón. Y claro, es que Casademón está jugando Euroliga. Es que las españolas que tienes jugando son Mariona Artiz, Elena Puello, Laia Flores, Elena Omainer y Hermosa. Claro, es que es difícil que una jugadora de Aragón salga ahora y se ponga a jugar ahí. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tenemos jugadoras aragonesas jugando en Liga 1, como Sirena Huerta, Marina Mata, jugadoras en Challenge, como Ana Pérez, Ana Tainta, Cristina Villamor, también mucha jugadora que está ahora en Estados Unidos, tenemos ahí Ari Termis, Claudia Langarita, Leroy Dain, o sea, al final jugadoras salen. La cosa yo creo también es pues tener la oportunidad de que esas jugadoras se encuentren sitios donde se puedan desarrollar para ver si en un futuro conseguimos alguna jugadora de ese nivel, que ya estamos hablando de un nivel top a nivel Europa. Te has olvidado una aragonesa que juega Euroliga también. Cristina Ubiña. Ah, Ubiña, claro, sí. Ubiña, sí. Que la conozco además desde pequeña en Helios, pues, soy muy amigo de Cristina, pero lo que pasa es que Cristina encima ya es más mayor que yo, de cantera Sí, ya sí, nada. de Me alegro cantera mucho, ya. además que ha sido madre ahora. Sí, sí. Muy bien, siguiente. Santa por las fotos, creo que estaba Alex, ¿verdad? Sí. Alex, basta. Bueno, siguiendo con todo lo del baloncesto femenino español, así, bueno, español en general, pero sobre todo en España, porque siempre tenemos, pues sí, la liga profesional y demás. ¿Qué crees que le falta al baloncesto femenino para dar el siguiente salto, no en cuanto a calidad, sino estructural? Bueno, pues yo creo que lo principal que falta es pues, continuidad y tiempo, ¿no? O sea, ser pacientes y que pase el tiempo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ya te digo, la época esa que empecé yo en Manfilter, habrán pasado 9, 10 años y el cambio es bestial. El cambio es bestial. Yo creo que la federación sí que está haciendo pues avances, está apostando por el baloncesto femenino y antes era inimaginable tener un pabellón con 2.000, 3.000 personas. Y ahora estamos normalizando muchas veces que en Casademón haya 6.000, que en Valencia haya, pues no sé cuántos puede haber, 3.000. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que hace falta es tiempo, que la gente apueste también
por el baloncesto femenino, que empiecen a llegar clubes que apuesten por él y a partir de ahí, pues que siga el curso, ¿no?, de crecimiento, que yo creo que el curso de crecimiento es bueno. Si pones de partida hace 10 años, hace 5 años, yo creo que hay evolución. Entonces, pues bueno, tener paciencia, seguir haciendo las cosas lo mejor posible y que haya continuidad. Oye, con esta continuidad y este tiempo que comentas, ¿crees que llegaremos a una equiparación real con el masculino o hay que buscar otra forma, otra manera? Yo creo que no son equiparables por muchas cosas, o sea, ya simplemente por el volumen de jugadores, volumen de ligas, sponsors, la NBA, por ejemplo, en femenino es distinto que en masculino también, o sea, las ligas extranjeras, por ejemplo, chinas o en Asia también son diferentes. Entonces, pues bueno, yo creo que cada uno tiene que llevar su curso, cada uno tiene sus recursos, por decirlo así de alguna forma, y tiene que aprovecharlos. Y yo creo que el femenino puede crecer y tampoco tiene que fijarse mucho, ponerse como objetivo llegar a la repercusión que puede tener el masculino. Puede tener la misma repercusión, yo creo, que de otra forma. Y de hecho creo que cada vez se está normalizando más el baloncesto femenino en la tele. Ahora, por ejemplo, también lo están retransmitiendo en Movistar. Bueno, son pasitos que se van dando, que es verdad que son pasos que ya en masculino ya están más que por sentados, pero bueno, son pasos que se tienen que seguir dando en femenino. Y hablando un poquito ya de aquí de Aragón, estamos viendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Campeones de España cadetes, chicos y chicas yéndose a universidades de Estados Unidos. Y tú ahora que estás tecnificando jóvenes, ¿cómo ves el baloncesto aragonés que viene? ¿Lo ves con una proyección o crees que hemos evolucionado y no sé? Como te comentaba un poco anteriormente, yo creo que el baloncesto aragonés, pues especialmente te hablo de femenino, ¿eh? Masculino, por ejemplo, ya estamos viendo que hace años yo cuando jugaba, por ejemplo, no había equipos EVA en mi época. Ahora mismo no sé cuántos equipos EVA hay, 4 o 5, hay un Les Plata, entonces masculino ya empieza a haber bastantes equipos donde se pueden desarrollar jóvenes aragoneses. En el femenino yo creo que siguen saliendo jugadoras, pero lo que nos falta, yo creo que lo que principalmente falta es algo intermedio, porque pasamos de una primera nacional a un equipo de Euroliga que está peleando por meterse en Final Six. Entonces el salto es abismal, o sea, es que no es equiparable. Entonces lo principal que necesitaríamos al menos, yo creo que pues algún equipo intermedio en Challenge, en Liga 2, a ver si esas jugadoras que tenemos en Aragón por ahí fuera pueden jugar, esas jóvenes que salen de Estados Unidos pueden volver aquí, esas jugadoras que piensan en salir a Estados Unidos igual se plantean quedarse aquí. Entonces, pues bueno, eso yo creo que sería lo ideal, tener un paso intermedio y aún así el salto a Euroliga sería obviamente muy grande, pero sí que tendrían un espacio para poder desarrollarse. Al hilo de lo que estabas diciendo, perdonar que me cuele un segundo, Fuente del Cierzo precisamente en el chat decía, antes de que habláramos de esto, decía, es que deberíamos tener un club intermedio entre Casademón y Primera Nacional cuando ha habido opciones, no ha habido dinero. Es el caso de este último año, que como sabéis había plaza ya en Liga Femenina 2 y sin embargo no hubo patrocinios y no se pudo conseguir la plaza y hubo que renunciar, el Casablanca. Entonces, al hilo de lo que decías, pues es que al final esa apuesta es cara, vale dinero y no cualquier patrocinador entra en una liga. Y que luego también traer a la jugadora aragonesa que está jugando en Liga 2 o en Liga Challenge, a ver, ellas no van a venir gratis tampoco a jugar, eso es obvio, entonces ellas buscan su oportunidad para jugar, pero también cobran y también es difícil subir de Nacional a Liga 2 y poder poner ya salarios para jugadoras o según qué salarios. Al final, pues lo que dices, necesitas también patrocinadores o gente que ayude económicamente a poder sacar un proyecto así adelante, pero sí, sería yo creo el paso intermedio necesario para que la jugadora aragonesa o según qué tipo de jugadoras aragonesas se pudiesen desarrollar aquí. Aldara. Nos preguntaban por redes sobre el tema de los cupos que hay, sobre todo pues el problema que tenemos en ACB. ¿Crees que hay una solución real o cómo lo ves tú? ¿El problema de los cupos en qué sentido? Pues, por ejemplo, ahora que está habiendo más problemas para tener jugadores españoles en los equipos que realmente
te valgan. Claro, es que yo ahí también, yo desconozco también mucho, o sea, de ACB, o sea, obviamente conozco, pero desconozco más lo que puede haber ahí dentro, pero para mí es distinto también el jugador español del jugador cupo, ¿no? Porque al final tú te puedes traer un jugador extranjero en infantil y que luego sea cupo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En tener jugadores españoles o en tener jugadores cupo? Porque los jugadores cupo sí que están, ¿no? Lo que falta un poco es el jugador español, quizá, ¿no? Exacto, salía yo creo que ayer o anteayer un vídeo de Joaquín Prado, iba a decir director deportivo, pero exactamente no sé cuál es la función que tiene en Lleida, pero bueno, aparte está en selecciones, y hablaba de ese problema poniendo como ejemplo a Baskonia, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que tienen ahora mismo a Rafa Villar y no sé si tienen algún otro nacional en España. Y lo comparaba comparaba con otras ligas europeas en las que tienen permitido o no tienen permitido jugar en sus ligas de casa con más de o con menos de, me lo invento ahora, pero no me acuerdo cuánto decía, pero 5 o 6 nacionales en plantilla y luego tenía que construir otra plantilla para poder jugar en Europa. Y eso aquí en España no estaba pasando y por lo tanto se permite que pasen esas cosas de los pesos cupos, que son jugadores extranjeros y que, hablando mal, pero están ocupando una plaza de alguien que ha nacido aquí, que se ha formado también aquí y que no puede tener su sitio. En este caso era CB, pero bueno, que también nos puede pasar o puede verse en según qué equipos de Liga Femenina de Turquía, por ejemplo, solamente pueden jugar dentro de la Liga Doméstica 3 jugadoras extranjeras. Exacto. Y luego las extranjeras de Fenerbahce están reservadas para la Euroliga. Exacto. Entonces, claro, no sé, no saben, nos comentaban por las redes y lo habíamos hablado nosotros también, si habría que poner algún límite de este tipo en Liga Femenina también para poder dar ese espacio que comentabas de desarrollo a las jugadoras nacionales, si es factible, si no, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista también de un entrenador que ha estado en... Sí, luego también hay otras ligas europeas donde tienes que tener, según que, pues por ejemplo, una jugadora U22 tiene que estar en pista, tienes que tener luego otra nacional y luego solo puedes tener una americana, por ejemplo. Existen ese tipo de normas, por lo menos en muchas ligas está playoff, para fomentar ese desarrollo también. A ver, yo también ahí veo distintos problemas. O sea, es verdad que va a pasar eso, pero el nivel de la liga también va a bajar. Porque no juegan las mejores. Claro. Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? ¿A tener la liga más competitiva posible? ¿O que el objetivo sea ser lo más competitivo posible sabiendo que vamos a perder nivel a cambio de formar jugadoras nacionales? Y luego también hay un tema con el tema de los cupos que ha pasado alguna vez, pero no sé si os lo habéis planteado. Si un jugador nace en España y cuando es pequeño se va a vivir fuera, juega en otro sitio y luego viene aquí siendo junior de segundo año y juega aquí en España, no es cupo. Y es español. Ha pasado con el jugador que se lesionó en España, Greg Golden creo que ya se llamaba, el Navarro. Eso, Greitosford, perdón. Que si viniese a jugar a la Liga CB no sería considerado cupo. ¿Y es español o no es español? Entonces, ¿qué queremos? ¿Los cupos, los que se han formado en España o los nacidos en España? Claro, es un poco... Sí. A ver, yo es un tema, o sea, no lo voy a solucionar yo, esto no lo soluciona. O sea, es un problema muy grande, ¿no? Pero sí que son reflexiones, pues, que hay que valorar, ¿no? El nivel de la liga, fomentar el jugador nacional, qué es jugador nacional, qué es jugador cupo, bueno, pues todo eso pues es planteable y bueno, pues ahí ya el que se tenga que encargar de eso pues tiene un buen marrón. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar del proyecto con el que estás ahora, con Dribble Skill Center, que es un proyecto que va más allá de la tecnificación tradicional. ¿Se puede vivir hoy en día realmente de la tecnificación de jugadores y jugadoras? A ver, pues yo no vivo de la tecnificación y creo que en Zaragoza es difícil vivir de la tecnificación. ¿Que se puede vivir? Pues desde gente que se dedica a técnica individual en equipos NBA, a igual según qué estructuras que tienen un tecnificador para toda la cantera, o si te dedicas en ciudades con mayor volumen de personas, Madrid, Barcelona,
y tienes tantos jugadores de diferentes categorías que al final pues entrenes a todas horas un poco, por decirlo así, pues quizás sí que puedes vivir, pero esto es un poco como el entrenador de cantera que lleva 5 o 6 equipos y vive. Pues sí, vive, pero a cambio de echar X horas. Entonces, pues bueno, aquí yo creo que en Zaragoza es difícil porque al fin y al cabo tienes las horas que tienes y los jugadores que tienes para poder tecnificar. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo, aparte del proyecto este de Dribble de tecnificación, también estoy coordinando el Colegio Doctor Azúa y luego también colaboro con una empresa que es Sport Coach, que es para formación de entrenadores, ahí creando cursos y dando clases. También llevo jugadoras a nivel individual para su mejora profesionales desde el análisis de vídeo. Entonces, pues bueno, yo no me dedico solo a la tecnificación, o sea, yo no vivo de eso, ¿vale? Es un complemento que tengo porque me gusta y tengo otras líneas de trabajo, por decir así, ¿no? Porque este proyecto, ¿cómo nace? Entiendo que tú, siendo ya asistente de Casa de Mon, pues en veranos hay muchos entrenadores que se dedican, pues, si te deja libre la selección en tu caso y demás, pues hacer con alguna jugadora, algún jugador y demás. Pero claro, el pasar de eso a montar un proyecto en el que estás vinculado con un montón de chavales y chavalas pues es una cosa mucho más gorda. ¿Cómo surge? Bueno, nace un poco de ahora. A mí me gustaba lo que te comentaba un poco por las mañanas, todo ese trabajo de técnica individual que hacía con jugadoras profesionales, que es un trabajo, yo creo que pues, muy chulo, ¿no? El poder estar con una jugadora potenciando lo que hace bien, corrigiendo sus fallos, estando pues uno a uno, dando detalles a nivel de técnica individual, pues las jugadoras obviamente lo agradecían mucho, luego veías que lo ponían en práctica. Bueno, pues yo creo que es un trabajo muy agradecido, por decirlo así de alguna forma. Luego, obviamente, lo intentas trabajar porque yo siempre he estado vinculado en cantera y en cantera es un poquito más difícil, ¿no? Porque si tú tienes solo 2 canastas, tienes 12 jugadoras, aunque tengas 12 balones, claro, el nivel de repetición y el nivel de detalle que tú puedes corregir es bastante pobre comparado con lo otro. Incluso aunque tengas 2 entrenadores, que no estés tú solo, ¿no? Al final vas a estar uno con 6, la repetición, ¿no? Si te paras con uno, los otros 5 lo hacen sin corrección. Pues bueno, pues nace un poco de, yo creo, esa necesidad de intentar llevar lo máximo posible el entrenamiento de tecnificación profesional, cuidando un poco el detalle, a lo que puede ser la cantera, ¿no? O a que puedan vivir una experiencia un poco similar. Pues estando en grupos de trabajo de 3-4 jugadores, donde el tiempo de repetición y descanso puede ser más o menos óptimo y puedas individualizar un poco el trabajo a los chavales que vienen a tecnificar. Entonces, bueno, parte un poco de esa idea. Entonces, nosotros sí que trabajamos en varias canastas, pero en cada canasta siempre hay un entrenador. Hay un entrenador un poco que lleva la dinámica general de toda la sesión y en cada canasta hay un entrenador con 3 o 4 jugadores donde intenta dedicar ese grado de detalle a la corrección y luego ese entrenador jefe que pone un poco la dinámica también va pasando por todas las canastas. Joder, desde luego, buena estructura. Willy. Estamos viendo que, bueno, volviendo un poco ya más al tema deportivo actual, ¿no? De Casa de Mon, estamos viendo un equipo que desde luego en Liga Endesa lo está dando todo, ¿no? El nivel es espectacular. En Euroliga, pues nos va a costar pasar a la siguiente fase. ¿Cuál es tu opinión respecto a Euroliga? ¿Crees que vamos a pasar a la siguiente fase? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, es difícil, obviamente. O sea, al final estás a un punto de nivel de competición donde todos quieren esa plaza y las plantillas son similares. Yo, si te soy sincero, lo veo difícil, pero no veo imposible pasar de fase. O sea, antes lo veía más difícil que ahora, ¿vale? A raíz de, sobre todo, ese partido de Valencia, si mal no recuerdo, yo creo que cambió un poco la perspectiva. Yo, al principio, cuando pasaron de grupo lo veía un poquito más complicado, pero a raíz de ese partido sí que veo que tienen opciones. Al final, pues bueno, depende del partido, ¿no? O sea,
ahora vas a jugar en Miscall y pierdes y pues vas a tener menos posibilidades, obviamente. Pero bueno, yo creo que sí que tienen posibilidades de pasar. De hecho, yo creo que pasarán. Si no pasan tampoco es algo raro porque al final, al nivel que estás jugando ya, depende del día, del acierto, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si hay suerte. Ganan en Miscall, que es una pista también complicada. Y a partir de ahí se pone todo un poquito más de cara. Se pasaría por ganarles a DVTK y Valencia quizás, ¿no? En partido de vuelta. Vale. Sí. A ver si nos dan una alegría. Sigo yo. Te voy a hacer yo 2 preguntas. Voy a aprovechar que las han mandado por el chat y te voy a hacer 2 porque van un poco unidas, ¿no? Es en cuanto a la economía de los clubs. Por un lado, dirigida, te preguntaba María Jesús, ¿qué te parece o cómo ves los salarios de jugadoras? No hablo quizá de jugadoras top, pero sí del grueso de las jugadoras de baloncesto. No hablo tampoco de Casa de Monza, o sea, hablo en líneas generales en Liga Femenina. Eso por un lado. Y por otro lado, hacía una pregunta, ¿tanta diferencia hay de viajar el día de antes o de viajar por la mañana si juegas por la tarde en el mismo día? Y a esto le quiero añadir yo, ¿no? El otro día veíamos algún club que venía, como antiguamente, con furgonetas con las jugadoras, que salían de aquí y si van en furgonetas y ni siquiera tienen economía para poder flotar un autobús o ni siquiera un AVE o el Reinaldo Págate un charter que se hizo, pero que hace todos lados y al final acabas yéndote a Madrid, en Madrid a tal, de tal a cual, para llegar a la ciudad de destino, porque ni siquiera se puede un charter, algo que en el masculino muy rara vez podríamos pensar que pueda pasar, ¿no? Así que todo eso. Sí. Vale, lo primero a nivel de salario de jugadoras, obviamente, ya no solo las top, sino las jugadoras, vamos a poner average, en plan, de la media para arriba, yo creo que sí que están en un salario ya que puede estar bien. Yo no digo que no merezca más dinero, obviamente, pero sí que yo creo que es un salario bastante digno. Las jugadoras, un poco que me decías, un poco por el grueso y por abajo, es verdad que ha mejorado mucho de hace años, pero mucho. Es verdad que pusieron ya el salario mínimo y bueno, pues ya puede haber un cierto salario digno en Liga 1. El mayor problema que veo también un poco ahí, obviamente tiene que seguir habiendo mejora y lo que hablamos un poco de la continuidad también va por sponsors, televisiones y todo esto. El mayor problema que veo ahora en la actualidad es pues que la liga dura lo que dura, ¿no? Y al durar lo que dura, tú cobras, lo desconozco, 8 o 10 meses, depende de los clubes. Entonces, hay varios meses que o tienes que ir al paro o que no cobras. ¿Qué hacen muchas jugadoras para compensar eso? Pues juegan ligas de verano. Por ejemplo, en México, que suele ser bastante común en jugadoras españolas. También yo lo entiendo porque por una parte tienen que pues, seguir viviendo y buscando ese dinero que les falta por los meses que dura la competición, pero también luego eso a nivel físico se nota bastante. Entonces, es una pena que no puedan tener ese salario digno del que hablamos durante 10 o 12 meses y puedan tener su mes o mes y medio de vacaciones. Ya no digo de vacaciones, que al final van a seguir trabajando, pero sus días de desconexión, de estar tranquilas, de seguir mejorando individualmente, de trabajar físicamente, de estar tranquilas en sus casas, ¿no? Entonces, yo más que el salario no, yo voy por cobrar los 12 meses, que obviamente eso repercute en el salario final anual. Respecto al resto de condiciones, viajes en el día, autobuses, falta de viajes cómodos. A ver, hay según qué viajes que yo creo que no lo puedes llegar a notar. Por ejemplo, me acuerdo del viaje a Ardoy, súper cómodo, ¿vale? Y según qué viajes que están siempre en el límite, ¿no? De las 3 horas, que si Madrid, que si San Sebastián, qué tal. Más de eso yo lo veo inviable. Y sobre todo los viajes en avión, incluso con un día de antelación, se nota. O sea, se nota. Yo no digo que tengas que ir 2 días antes, pero
Es que ya es el hecho de levantarte pronto, coger un bus para ir al AVE o coger un bus para ir a Madrid, esperar, pasar el control, coger el avión, estar metido en el avión, bajar. Muchas veces en el mismo sitio donde aterrizas no juegas, con lo cual coges otro bus, otras 2-3 horas. Yo siempre calculaba que daba igual donde ibas en avión a nivel de Europa, que eran 12-13 horas. Siempre. Alguna vez más. Entonces llegabas ya, llegas y claro, pues ¿qué vas a hacer? Pues tendrás que ir a ver la pista, tendrás que ir a tirar. Entonces llegas, ves la pista, tiras, cenas y llegas a la cama, que yo muchas veces decía, si yo estoy destrozado y no juego, estas no sé lo que van a hacer mañana. Y luego a nivel de España, pues bueno, yo creo que lo notas. Porque el hecho de poder entrenar incluso estos viajes que te digo 3 horas, el poder entrenar en la pista previamente, tener ya una rutina normal de equipo, poder estirar con todo el equipo, hacer movilidad, comer, preparar el plan de partido y el vídeo en el mismo hotel donde estás. Es muy diferente que llegar a un sitio para echar un café, moverte más o menos como puedes, que ya sabéis que cuando vais de viaje y vas 3 horas en el coche o en el bus, aunque es verdad que nosotros tenemos algo más de espacio, pues nada más despertarte, o sea, levantarte y salir del coche o del autobús, pues estás un poco tieso, los músculos no están tal y yo creo que se nota, obviamente, pero bueno, son gajes del oficio también muchas veces. Alex. Sí, yo quería preguntar, siguiendo un poco con todo el tema de dribble y demás, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en chicos y chicas jóvenes que llegan a dribble que quizá podrían haberse corregido antes o corregirse antes de que lleguen? Y si crees que esos errores pueden ser fruto de intentar imitar a jugadores de la NBA, que a veces es más espectáculo que otra cosa. Vale. A ver, errores, puedo decirte muy concretos, desde a nivel de bote, nivel de posición del cuerpo, nivel de pase, nivel de tiro. Hay muchos errores que son muy comunes y que suelen ir muy relacionados todos, ¿no? También dependiendo del tipo de jugador, del tipo de jugadora. Es un jugador más grande, con la cadera más alta, si es más pequeño, a unos les suele costar más una cosa, a otra. El bote bajo de velocidad, el bote alto de lectura, el tiro según la envergadura también, el tipo de mano. Entonces, bueno, depende un poco si nos ponemos a nivel técnico concreto. A nivel un poquito más general, que yo creo que puede responder esta pregunta mejor, yo sobre todo lo noto a nivel de atención y de hábitos, ¿no? A nivel de atención, que muchas veces, y eso que la gente que viene a entrenar técnica individual después es porque quiere hacer un extra, ¿no? Y quiere estar atento y está atento al entrenamiento, pero muchas veces no focalizan un poco en el detalle que tú le dices o tú le pones, ¿no? Y se fijan en todas cosas o no tienen la capacidad para poner el foco en, pues mira, haz el bote así a la vez que esté pie. A veces les puede costar, pero no ponen el foco en eso y ponen el foco en otra cosa. Entonces, a nivel de atención, sí que noto que también, bueno, estas generaciones normalmente pues tienen menor tiempo de atención, ¿no? Entonces eso se nota. Y luego a nivel de hábitos, pues que muchas veces no tienen según qué hábitos de entrenamiento educacionales, pero porque no los han aprendido o no los ha aprendido todavía. Entonces eso sí que lo puedo llegar a notar, ¿vale? Y también es un trabajo que intentamos fomentar aparte de la técnica individual, porque al final todo va relacionado. Si tienes buenos hábitos, buenas rutinas, si eres capaz de poner el foco de atención donde quieres, pues luego todo eso que vamos a corregir a nivel técnico, todo eso va a ayudar a tu mejora, ¿no? ¿Y qué más? ¿Me habías preguntado algo más? ¿Puede ser? Sí, que si alguno de esos errores puede ser fruto de haber visto en la NBA alguna cosa. Sí, a ver, obviamente, pero es normal, ¿no? O sea, yo también cuando era crío, yo veía ahí y te ibas solo a entrenar y yo a jugar a la cancha en el parque y te flipabas imitando los gestos de según qué jugadores, pero eso entra en la propia naturaleza. El mayor problema ahí, yo creo, es ser capaz de entender que no puedes llegar y salir a hacer eso en un partido o en un entrenamiento o hacer siempre solo eso, ¿no? Entender que para llegar a eso necesitas entrenar unos conceptos básicos, tienes que entender el porqué,
Y luego, pues bueno, ese trabajo de individualización, de saber qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal, cómo vamos a mejorar, qué es lo que yo hago bien o qué puedo aportar tanto al equipo, como contextualizarlo después dentro del propio juego, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien tirar step backs, pero igual, nada más salir un partido, lo primero que tengo que hacer es hacer una acción fácil. Y si me están defendiendo cerca y puedo romper, tengo que dejar una bandeja para empezar a ganar confianza y no dar un bote y tirarme un step back, ¿vale? Eso es lo que tienen que entender. El step back que lo hagan y tal, pues está bien, es bonito y mejor que hagan eso por su cuenta, trabajando, entrenando o tal, a que no entrenen directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que también educarles en ese sentido, ¿no? Que hay tiempo para todo, tanto para hacer esos gestos que ellos aprenden y les gustaría hacer, como para luego entrenar lo básico y luego saber que están en entrenamiento o que están en partido y saber qué es lo que tienen que hacer. Bueno, y para finalizar, una pregunta que nos han hecho por el chat. ¿Alguna jugadora que no fue renovada en su tiempo y crees que fue un error o que te dio pena que no estuviera otra temporada más en Zaragoza? Así, alguna que se te venga a la cabeza. Bueno, a ver, muchas, ¿no? O sea, muchas. Primero porque hay con mucha gente, esto es como en cualquier trabajo, ¿no? O sea, al final tienes más afinidad con según qué jugadoras que con otras, entonces a nivel personal te puede doler que se vaya una jugadora más que otra, pero muchas veces es por tu parte o por parte del club que necesita otra cosa al año que viene. Entonces, a nivel personal, pues yo sigo manteniendo relación con muchas jugadoras que me dieron pena que se fueran en su día, pero el equipo necesitaba otras cosas. Y también muchas veces pasa al revés, ¿no? O sea, hay jugadoras que tienen que ir porque igual su crecimiento, lo que necesitan ellas es o disfrutar de más minutos o de ganar más confianza que aquí no lo pueden tener, o de pasar a otro nivel diferente porque han mejorado mucho aquí y ahora buscan ya otra cosa. Pues también tienes que entender por su parte, ¿no? Al final es un trabajo y a mí me da pena que se vayan muchas jugadoras, pero al final lo tenemos que entender como una profesión, ¿no? Y al igual que puede pasar un trabajo, pues te alegras por tu compañero de trabajo, ¿no? O te fastidia, mantienes la relación, te llevas las experiencias que has tenido durante ese tiempo y ya está. Hay que normalizarlo muchas veces, que yo lo he vivido desde dentro y ahora que lo veo desde fuera, pues muchas veces al ser la afición de mucha gente o el hobby de mucha gente, pues lo magnificamos cuando en realidad para la gente que está ahí es una profesión más, ¿vale? Entiendo que es una profesión que gusta a mucha gente, pero es una profesión, ¿no? Es su trabajo. Es buscar su futuro y es su trabajo. Eso es. Y que Yo te voy a hacer cada una jugadora pregunta, su mundo, José. ¿no? Sí, dime. Yo ya te interrumpo, Aldara. A ver, en el chat lo han preguntado y yo te lo voy a preguntar. Sí. Dicen que si Pablo, que es el del jersey amarillo, y tú sois hermanos, si Pablo dice que eres tu hermano mayor, a ver, aclároslo. Puede ser, yo que sepa no tengo hermano, pero ahora voy a hablar con mi madre para que me cuente qué pasó. ¿De qué año eres? Del 2003. 2003. Le voy a preguntar a mi madre qué pasaron esos años. Por distinguir un parecido razonable. todo tan serio, yo no soy tan seria. Yo soy más de otra manera. Madre es la encargada del cuore y del chisme. O sea, que Pablo es guapete, pues, ¿no? Eso es. Mejorando lo presente, JC, mejorando. Claro. Oye, ahora sí, antes de cerrar, que te hará, pues no sé quién, Carlos, supongo, quien sea la última pregunta, un poco para cerrar. Han puesto por el grupo que tenemos de WhatsApp un poco de actualidad, porque además con el trabajo de la tecnificación se te ha visto muy vinculado también con CBZ. No sé si sigues también la actualidad del primer equipo del Segunda FEP, pues, y también porque lo sepa el chat, que el club acaba de anunciar que ha prescindido de Víctor Rubio, del entrenador. ¿Lo acaban de anunciar? Sí. Vale, yo me había enterado esta tarde, a mediodía. Antes sí, pero sí, me lo han contado, sí. Y entonces hablabas un poco de eso, de esa vida del baloncesto profesional. Bueno, no sé si como ex entrenador profesional y siguiendo un poco la actualidad del CBZ, que nos puedes, o
o qué sensaciones tenías tú con la marcha del equipo hasta el momento? A ver, pues es lo que te digo un poco. A ver, yo tampoco sigo el equipo 100%, pero sí que es verdad que sé que no empezaron todo lo bien que querían, pero sí que es verdad que ahora habían conseguido una racha positiva. De hecho, con algún jugador me he encontrado estos últimos días y ya me han dicho, ahora estamos empezando a hacer las cosas bien, estamos encontrando más confianza y estamos empezando a ganar partidos. Entonces, sí que es verdad que la racha que tenían ahora era buena, ¿no? Yo creo, no, hablo de memoria, no sé si están a 2 o 3 del descenso ya y están cerca de playoff, ¿no? A 1 o 2 partidos de playoff puede ser, una cosa así. Y ahora parecía que la racha era más positiva, pero bueno, pues no sabes tampoco lo que pasa ahí dentro, ¿no? Al final, pues yo qué sé. Igual no ha habido entendimiento, igual, pues no sé. Los jugadores y el entrenador no han llegado a un punto común bueno, o el entrenador le ha surgido otra cosa, o pues, que puede haber mil variantes. Puede haber muchas posibilidades, nunca lo sabes. Estoy leyendo Le han el hecho un comunicado. Xavi Alonso, ¿eh? Le han hecho un Xavi Alonso. Estoy leyendo el comunicado ahora mismo porque yo no sabía nada. Además, el domingo estuvimos con Víctor Rubio. El Club Baloncesto Zaragoza ha decidido prescindir de los servicios de Víctor Rubio como entrenador del primer equipo y dar por finalizada su vínculo. O sea que es una decisión, evidentemente, del club sí. y no pactada, porque además en estas cosas siempre se suelen poner en bonito, ambas partes han decidido, aquí nada. Hemos decidido que puerta. Ellos sabrán lo que ha pasado, pero ostras, sí. Bueno, no sé. Bueno. El baloncesto profesional, tío. Así es la cosa. Pues la mejor de las suertes para Víctor, claro. Bueno, llevamos 1 hora, 2 minutos así contigo, JC. Yo creo que te deberíamos ir liberando para que te vayas a cenar y descansar las 10:30. Nosotros estamos encantados de que sigas si quieres. Vamos a hablar de Casa de Mon femenino. Puedes aportar más que todos nosotros juntos, así que yo si quieres te puedes quedar, ¿eh? Pero creo que hemos abusado suficiente. Pero bueno, la última, si me dejas... Sí, claro, por supuesto. ¿La última o voy yo? Ve tú. Voy yo, nada, simplemente, ¿qué hago ahora si yo quiero que mi hijo tecnifique en el baloncesto y cómo accedo a Dribble y qué haces para o sea, ¿qué le preguntas? ¿Cómo ves? ¿No? O sea, yo os llamo, oye, mira, tengo mi hijo, creo que tiene buenas maneras, no es el caso, también digo, pero creo que tiene buenas maneras, oye, te lo llevo y vamos a ver, ¿cómo haces esto? Me genera curiosidad, ¿eh? Sí, a ver, lo primero de todo, que no hace falta que tenga buenas maneras ni malas maneras. O sea, al final lo que buscamos ahí es gente que quiera entrenar extra y que quiera tecnificar, ya tenga un nivel muy alto o tenga un nivel muy bajo desde cero. De hecho, tenemos algún jugador que ha empezado desde cero a jugar este año. O sea, nosotros organizamos los grupos por nivel de baloncesto y por edad y cada entrenador dentro de su propia canasta, como he explicado anteriormente, lo que hace es la dinámica general del entrenamiento, pues adaptarla al grupo que tiene, ¿no? Pues si necesita más, le da más y si necesitamos dar pasos atrás, damos pasos atrás y empezamos para que haya mejora, ya sea desde un nivel desde 0, un nivel 5, un nivel 10, el nivel que sea. Entonces, por esa parte, cualquiera puede venir a tecnificar si lo que quiere es entrenar extra, ¿vale? Y pues simplemente nosotros tenemos nuestras redes sociales y nuestra web, ¿vale? Dribble Skills Center, ¿vale? Dribble de DRIBALL, skills de habilidades en inglés, ¿vale? Y es dribbleskillscenter.com, ahí has visto que lo has puesto por ahí, muy bien. Y luego en Instagram y en TikTok también tenemos Dribble Skills Center, ¿vale? Que lo tenemos ahí. En dribbleskillscenter.com, en la web, tenemos un poco la explicación de todo lo que hacemos, todas las opciones que tenemos, todos los horarios, los pabellones, la forma de pago, el bono de 10 sesiones que tenemos también. Ahora hemos abierto un pabellón nuevo en el Colegio Escolapias en la calle Palomeque para la gente que quiera entrar ahora. Y en Instagram, pues bueno, lo que subimos un poco es el trabajo que hacemos, por si alguien lo quiere revisar. Entrenamientos, algún chaval lo entrevista hablando, alguna explicación, algún ejercicio, pues bueno,
vamos explicando un poco todo lo que hacemos para aquel que lo quiera ver. Pues con esto, si te parece, JC, te dejamos que te vayas. Muy agradecidos de que hayas estado con nosotros esta horita. La verdad es que nos apetecía mucho esta charla de básquet. A esta sección la llamamos Charramos con, porque para nosotros es la charrada, ¿no? Yo digo siempre que es el tomar unas cañas en la terraza del bar sin las cañas, ¿no? El vernos, echar un ratito y hablar de baloncesto, que al final es la que nos mueve, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. Yo he estado muy a gusto charlando con vosotros, así que cualquier otra vez que queréis charrar, yo encantado, ¿vale? Te recogemos el guante muy rápido, JC. Mira que te hacemos una sección rápido, ¿eh? Bueno, JC, muchas gracias por todo. Mucha suerte con Dribble, pero mucha suerte también en todos los proyectos estos que tienes y mucha suerte en la vida en general. Así que gracias por todo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien. Chao. Gracias. Grande JC, grande y chula, la charla. La verdad es que da gusto cuando comentas con alguien que sabe así, ¿no? Y que ha estado dentro y que ha visto los banquillos y eso, ¿no? Esa labor casi invisibilizada, ¿no? Muchas veces del segundo entrenador, que pensamos que el primer entrenador lo es todo. Es verdad que lo es casi todo, pero al final hay que, pues esos entrenamientos, el 1 a 1, ¿no? En las pistas, en la mejora, la tecnificación, el trabajo diario con cada una de las jugadoras y jugadores, pues la visualización de partidos uno y otro y hacer un scouting. Es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo. Sí, Los segundos ayudantes, que a veces no son ayudantes, que son otro entrenador más. Yo creo que no somos conscientes del que está detrás de todas las cosas que hace, porque en los vídeos, lo que decía él, por ejemplo, es una jugadora seleccionada, cuando va a poder jugar, cuando no, cuando le dice a una jugadora cómo tirar. Yo creo que, a ver, los que tenéis los críos que juegan al baloncesto, pues igual lo tenéis o habéis jugado al baloncesto, como señora Ruego, la foto esta que nos han compartido en nuestro chat, que me ha quedado muy impactada, Víctor. Bueno, pues esas cosas lo sabéis quizás los que... Este día no iba a jugar al baloncesto, Mara. Yo creo que privar a la audiencia de determinadas cosas no debería, a lo mejor... Pues que eso lo tiene que decidir él, yo no voy a compartir nada. Bueno, pero eso, que simplemente es eso, ¿no? Que los que tenéis chavales que están jugando o que estáis jugando, que habéis jugado más profesionalmente, podéis saberlo, pero yo creo que no somos conscientes, la gente en general, del trabajazo que tiene un segundo entrenador o en este caso la labor que está haciendo él ahora con este nuevo proyecto que está. Bueno, es que estos detalles son los que hacen que a lo mejor tu equipo pues tenga una progresión mayor, ¿no? que otros. Si tú tienes un buen staff y dedicas tiempo a mejorar, pues no es lo mismo tener un ayudante que haga lo que tú le digas y poco más, o tener una persona de calidad como en el caso de JC, ¿no? Donde sabes que él por sí solo suma mucho. Claro, claro. No es el único, evidentemente, pero el poder dedicar horas de calidad a tus jugadoras, pues bueno. No, pero en un equipo, en un grupo de trabajo, ya vemos X, en este caso estamos hablando de baloncesto, todo suma, entonces cada uno tiene su papel. Contra mejor lo hace cada uno, el resultado es más satisfactorio. Yo solo diré que se fue uno y han venido dos. A mí me pasó también en un trabajo, que lo sepáis, ¿eh? Yo solo diré que se fue uno y han venido dos. Claro, bueno, pues porque posiblemente pues porque el club ha visto claramente que se necesitan ese tipo de roles, ¿no? Y que tienes que dedicarle todos los recursos que tengan, van a ser pocos, ¿no? Eso está claro. Pero, hombre, entiendo que no quiere decir que el trabajo que hacía JC lo hacen entre dos. Algo más harán, ¿no? Pues, o sea, por disponibilidad o por reparto de jugadoras. Pero que la calidad de JC, bueno, yo creo que ha quedado manifiesta a lo largo de estos 6 años
Un tío que además, pues bueno, es campeón de Europa con la selección española sub-16, que son ya demasiadas cosas como para ser casualidad, ¿no? La calidad de JC yo creo que todo el mundo la tiene clara. ¿Por qué salió del club? Bueno, pues ellos lo saben, algo ha dejado caer y yo sí que creo que lo veremos, en algún momento del tiempo lo veremos de nuevo por aquí. Ojalá. Ya se vio con las despedidas de las jugadoras en redes sociales cuando salió la noticia de que la apreciaban todas. Sí. Bueno, oye, vamos a avanzar un poquito porque llevamos hora y 10 minutos, nos quedan 20 minutos para acabar el programa, que evidentemente lo vamos a acabar en tiempo, pero vamos a acelerar. Vamos a pasar muy rápido, si os parece, por los chicos, aunque sí que, bueno, más allá de Valencia, si queréis hablamos del partido de Valencia hasta el descanso, luego me niego, y si queréis hablamos del partido contra Gran Canaria, todo el partido ahí, si queréis. Venga. Empezamos. Víctor, dale tú, venga, que estás ahí el primero a la izquierda. Así yo. A ver, pues el partido de Gran Canaria para mí ha sido el mejor partido y el más completo de esta temporada, porque yo vi un equipo muy serio desde el minuto 1 hasta el minuto 40, que ya veníamos con las bajas de Kumaye, de Dubi, de Stephens, que era duda también. Berghain tenía un golpe en la mano que en el último cuarto o en el tercero, no me recuerdo mal, se fue al vestuario y tuvo que volver, que ayer en Valencia le volvió a pasar, pero a mí el partido de Gran Canaria, la verdad es que me encantó. O sea, vi brotes verdes por todos lados. En cambio, ayer, pues bueno, yo sí que es verdad que achaco lo de la segunda parte a que ya no daban para más, porque al final tienes el roster muy reducido, jugadores con muchísimos minutos, y yo creo que realmente se quedaron sin energía, o sea, es que no podían más. Y Dios quiera que lo de Robinson y lo de Berghain no sea nada, porque es que si no nos encontramos con una plantilla como un solar. Y ahora viene Sassari y Murcia afuera, que yo, para mí es más importante el partido siguiente, que es contra Girona en casa, que el de mañana en Italia y el de Murcia. Sí. O sea, hay que rotar a rotar. Tienes mucho en juego. Es verdad que se concentran las lesiones, ¿no? En el caso del juego interior, con lo cual pues te hace que un Soriano que hasta hace 2 días prácticamente lo veíamos fuera, pues ahora tenga que tomar un protagonismo en cuanto a minutos y participación en el juego brutal. Yo no creo que ni Cavaca ni Traoré estén bien para jugar por lo menos más de los minutos que jugó el otro día Traoré, que fueron entre pocos y ninguno. Y me temo que dependerá mucho de la duración que estimen de las lesiones de Kumaye y sobre todo de Dubi, ¿no? Pero lo podemos pasar mal, sí. ¿Y no creéis que coincide? Mara, dale. No, que componer eso de que se irá viendo cómo evoluciona, hombre, ellos saben más o menos, o sea, no te pueden decir algo tan subjetivo, tienen que decirnos algo un poco más. Pues entre 4 y 6 semanas, vale, pero no algo, no sé. Digo, por entrar en una cuestión un poco más técnica, es evidente que al entrenador no le gusta Soriano, no le da minutos ni cuando ya no valen los minutos. O sea, el otro día Valencia, cuando lo necesita él, nos pasó por encima en la segunda parte, acabó ganando creo que de 40 o 41 y ni aún así, o sea, es decir, que los minutos ni de la basura prácticamente, o sea, es evidente que no le gusta. Si ahora Dubi con la mano también rota, o sea, no tenemos pivot ya por ningún sitio y sobre todo un pivot grande, y justo ha coincidido con probablemente uno de los mejores partidos o un partido de los más completos, que fue el de Gran Canaria, que le hemos visto, y una primera parte contra Valencia que me gustó mucho. Sí, la primera parte fue muy ¿Creéis que este equipo nos hemos empeñado en buscar un pivot grande y a lo mejor este equipo no está diseñado o planteado para tener un pivot grande y jugamos mejor con 5 pequeños? Bueno, no lo sé. A ver, el partido de Gran Canaria, en el momento en el que hemos jugado a una cosa distinta, ¿eh? Pero es que yo creo que es un poco engañoso, porque Gran Canaria, en vez de tirar y meter muchos minutos a Toby y a Courtois,
pues como que se amoldó al plan de Casademón y jugaba mucho rato con 2 4 en vez de con un 4 y un 5. Entonces no lo sé. Yo creo que también depende un Por ejemplo, poco ayer de qué tienes delante. Valencia, o sea, interiores, para mí es solo Saco, que no está, que yo creo que es el fichaje que han hecho que peor temporada está haciendo, porque Costello es un 4 muy exterior, Nate Reuvers también es muy exterior. O sea, yo creo que hemos cogido 2 equipos que tampoco tienen un 5 poderoso que nos haga daño tanto en rebote como en el poste bajo. Veremos, por ejemplo, con Murcia el sábado que viene, que tiene al K-Cook, que tiene a KT, o sea, son 2 5-5. Entonces veremos de verdad si Casademón jugando con Robinson al 5 puede hacer daño o no. O sea, en ataque yo creo que sí, porque Robinson atacando de fuera hacia adentro es muy rápido y muy bueno, pero ellos también nos pueden hacer el destrozo interiormente, o sea, Claro, tanto en el rebote como metiendo balones al poste bajo. es que en defensa se sufre muchísimo. Quiero decir, Claro. si tu 5 Es que es Robinson tiene muy pocos kilos. Aparte que luego le tienes que meter una minutada, ¿no? A mí personalmente me gusta más el juego rápido, ¿no? Entonces, cuando un Kumatje por el medio, o incluso el mismo Soriano, que tampoco precisamente destaca por su velocidad, pues se hace muy complicado, porque al final juegas a la velocidad de tu jugador más lento, que suele ser los pivot. Pero bueno, en definitiva, es lo que tienes. Y también es cierto que podemos intentar fichar, ¿ves? Sí, pero traer un temporero para un mes... Es que tampoco sabes cuánto te pues va a hacer no es buena falta. solución. No funciona casi Pero no nunca. sabes cuándo te va a hacer falta, porque tampoco han dicho, es lo que decía yo hace un momento, no te dicen de 4 o 6 semanas, y dices, pues lo vas a fichar para un mes y medio. Bueno, O a ver, no. una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que sepan. Un poco en el chat también un poco se está diciendo, ¿no? Que habría que haber fichado tal, pero David Alcántara decía ahora, de todas formas, lo que debe haber en el mercado es morralla. Claro, Y es que... Ramírez, no voy a traer a nadie que no mejore sustancialmente lo que Es tengo. que para traer a alguien para Ya un tengo, mes si y ya tengo el medio... equipo, es decir, que para traer uno para que me juegue 4 minutos. Ya no es solo eso, es que se te van a recuperar jugadores y vas a tener un overbooking tremendo en el puesto de los interiores. Quizás sí que te haría falta pues ese tirador, ¿no? de 3, ¿no? Encestador. Que no lo acabamos, bueno, Encestador. Tiradores tenemos un montón. Tenemos unos cuantos, Hacen falta sí. encestadores, efectivamente. Caísta puso el otro día las estadísticas de Stevenson en Turquía. En 4 o 5 partidos lleva 1 de 15 en triples, ¿eh? Sí. Bueno. Pues tirador. Tiradores. Claro. Tiradores. Sí, pero bueno, a ver, también Shurna el otro día, que nos había frito en anteriores ocasiones con Gran Canaria, tiró metió 1 de 6, o sea, que tiradores hay muchos por ahí. Pero bueno, bien, al final es lo que hablamos, ¿no? O sea, te vendría bien un encestador, como decir, de tiro de 3, hombre, sería maravilloso, a pesar de que hay jugadores que están cada día sumando más en esa posición, en ese papel, ¿no? El mismo caso de DJ, bueno, que no lo está haciendo mal, ¿no? Justa cuando tiene su momento de inspiración también anota, pero ese especialista como tal que te desatasca cosas, pues no lo hemos tenido en toda la temporada. Tenemos otro rol de jugadores, ¿no? Mucha potencia, muchas ganas con Rodríguez, que para mí es el que ahora mismo está dando ese punto de inflexión y nos está ayudando mucho a sacar partidos adelante, ¿no? Y luego pues tenemos que pelear con las desgracias que tenemos, no hay más, que son imprevistos. Oh, pero qué mala suerte, ¿eh? Y ojo, que cualquier día la mujer de Stevens explota. Si se cogerá sus días de... Yo tengo la teoría, creo que lleva 7. Es que es inmensa. No puede ser que solo haya 1 o 2. Hombre, yo no está mi mujer ahora aquí, pero con 2 ya os lo explicará ella en algún momento que os veáis, pero la tripa, ojo. Está. Sí. Sale por la pista, entra por ahí, la verdad es que pobrecilla, se le ve que vaya apurada, claro, pues es que... Bueno, vamos a... Tienen que parar el partido, para dar a luz. ¿El qué? Que cualquier día tienen que parar algún partido y que dé a luz ahí. Que rompo agua si besarlos de la Cruz Roja con la silla si es chico lo llamarían Felipe y ya está, claro. Claro. El pabellón. Y si es chica, Leonor.
Iba a decir una Bueno. cosa, pero no la voy a decir. No. Que, por cierto, bueno, vamos, si os parece, por ir cerrando, ¿quieres comentarnos un poco, Víctor, algo del próximo partido y pasamos un poco, solamente os lanzo, bueno, Víctor, si quieres comentarnos algo del próximo partido, no del Eurocup, sino del próximo partido de Liga, y luego os lanzo una pregunta para que os penséis la respuesta, sí o no. ¿Tiramos el partido de Euroliga y nos centramos en la Liga Española? ¿Sí o no? Víctor. Eso de chicos. Sí, claro. Hombre, no, de chicas no. Bueno, del partido de mañana, pues por ejemplo, podría decir que es un partido muy especial para Marcos Pisu, o sea que es el Dinamo club Sassari. de su club en Italia, el Dinamo Sassari, y me imagino que tendrá muchas ganas de hacerlo bien allí. Y ojalá, que nos vendría bien. Y en cuanto a Murcia, pues Murcia hace un mes daba miedo porque iban como un tiro, pero ahora lleva 3 derrotas seguidas. Ha cambiado de americano, se ha quitado a Hicks, que era un 4 que trajeron recién salido de la universidad, que la verdad es que se ha salido pufete, y han traído otro 3-4, pero Murcia baja mucho su intensidad, sobre todo a la hora de defender. Tiene muchos puntos en las manos, o sea, depende, claro, tiene anotadores compulsivos, o sea, tiene a nuestro querido Dylan Ennis, tiene a 2 bases de Julius y Forrest que te puede meter cada uno 20 puntos, o sea, tiene muchísimos puntos. Kate Cook, que es el pivot que tiene en el titular, es un pivot muy pequeñito, que es un 2-0-2, pero, o sea, es una fuerza de la naturaleza. O sea, yo he visto partidos de pivots mucho más grandes e intentar moverlo y es que no lo menean del sitio. Pero sí que viene un poco de bajón. O sea que no sé realmente qué Murcia nos vamos a encontrar. Va a ser, a ver, allí jugando allí va a ser un partido dificilísimo de ganar y más viniendo de jugar en Valencia, jugar en Italia y ahora allí con todo el plan físico que tenemos, pues yo lo veo muy, muy difícil de ganar, aunque Murcia venga de bajón. Pero bueno, hay que jugarlo. Murcia lleva 10-5, 10 victorias, 5 derrotas, nosotros 6-9. Murcia es cuarto, nosotros 12. Sí, pero hasta hace 3 jornadas que fue el juego contra el Madrid, que era el primero, digamos, el primero que ha perdido de la racha de 3 que lleva seguidos ganando, o sea, se Sí, jugaba sí, el sí. liderato ese día con el Madrid. Sí. Ahora Vamos, creo que va cuarto empatado con el quinto. No es casualidad tampoco. Murcia juega competición europea, ¿no? La misma que nosotros. Jugó la previa de la BCL y los echaron. Sí. Y la han bajado a la FIBA Eurocup. Bueno, vamos a avanzar muy rápido las chicas, campeonas de invierno, porque es que si no, no nos da tiempo y además tenemos a Mateo ya esperando para poder hablarnos de la segunda FEP, que además hoy tenemos esa noticia del despido fulminante de Víctor también, así que comentar un poco con él también. Chicas, las tenemos ya camino de VTK, mañana partido vital. Nos jugamos prácticamente la Euroliga. Yo ya dije el primer día que todo pasaba por ganar los dos a VTK o a DVTK fuera y todos en casa. Bueno, cambiamos el de Fenerbahce por el de Valencia fuera, pero ganar allí es vital para tener opciones de clasificación y pasar a la siguiente fase. Eso por un lado, y próximo rival, además, Salamanca, nada menos tampoco, pero luego nos viene también Jairis, calendario complicadísimo el de enero. Luego viene Valencia, en fin, difícil. Empezamos únicamente por hacer una valoración del equipo, de cómo lo veis de cara al DVTK y cómo lo veis para el próximo partido. A mí lo que me gustó fue la frase de Laia, que dijo que lo mejor estaba por venir, ¿no? Algo así. O sea que yo creo que ellas están muy motivadas y eso es muy bueno a la hora del partido, ¿no? De estar preparada y mentalizada para lo que le viene. Entonces, bueno, pues siempre decimos que, bueno, yo siempre soy muy positiva, ¿eh? Que ya sabéis que yo digo que nuestros equipos siempre van a ganar, aunque pierdan, pero van a ganar, siempre van a ganar. Entonces yo creo que ellas van a por eso. Por supuesto van, pero que lo van a conseguir también lo creo. Entonces, que el rival es fuerte, bueno, la confianza a nosotros también nos ha hecho a veces casi perder un partido. El no estar tan confiadas, pues si las otras lo están porque son superiores,
pues igual se lleva una sorpresita. Yo no es que no esté a tope con tu idea, Mara, pero en realidad Laia Flores lo que dijo fue que nos viene un mes de enero muy duro. No, sí, también, no. Partido a partido, y tal. Que yo recuerde, que no lo sé, que igual dijo también algo de pero que yo lo que entendí, aparte que sí, que viene, que lo peor está por venir por el tema pero que ellas como que van a estar ahí a pie de cañón. Bueno, es claro, una motivación. Sí, eso sí. Hombre, Entonces, desde luego espero que no sean tan difíciles de ver como los 2 últimos partidos que hemos visto en el Felipe, ¿eh? Que vaya turras, turras. También te digo, un partido turras contra DVTK y ganarlo allí. Sí, yo lo firmo ahora, ¿eh? Yo lo firmo. Es que no estamos para floritura, ¿no? Hay que Pero ganar. no. Un partido a 50 puntos y ganar de 6, sobra. El año pasado no ganamos uno en Venecia mediendo 40 y algo. 45, 43 o algo así, o 47. Sí. Madre mía, qué yo me acuerdo que ese partido no lo pude ver, lo iba escuchando en la radio y el pobre Alex García, oigo. ¿Cómo sufrió ese día? Terrorífico aquel partido contra Venecia. Sí, terrorífico, ¿no? Bueno, como veis, próximo partido también contra Salamanca, como veis a Girona muy rápido, muy rápido, que quiero darle paso a Ramón a Mateo. Bueno, a ver, yo creo que este año, desde luego, Salamanca es un rival que se le puede ganar perfectamente en su campo. Sigue siendo un equipo top, ¿no? Y no será fácil, pero tal y como está Casademón y tal y como está esta temporada Salamanca, se puede dar. Ahora, el peso de los partidos, los viajes, la tensión, bueno, ¿nos puede pasar factura? Sí. A eso le sumamos que también tenemos alguna jugadora ya no lesionada, pero sí tocada. Bueno, vamos a ver cómo nos sienta ahora mismo todo eso. Ahora toca Euroliga, entonces pensar mucho más allá ya no sé si es bueno. No lo sé. Sí, yo sobre todo eso, el tema de las lesiones, eso de que Gueye tuvo que ir a urgencias porque le dolía al respirar, no sabemos cuándo estará Leite, que yo casi prefiero que se espere a que esté bien del todo, no hacerla arriesgar, porque es que nos queda mucho y queda mucho complicado. Yo qué sé, yo creo que Salamanca es un equipo que ahora mismo está en horas bajas, que bueno, es verdad que el otro día contra un Valencia semi-recuperado de muchas cosas, pues palma como palma. Y, hombre, sería fastidioso, por no decir otra cosa, que si perdemos un segundo partido en la Liga sea contra ellas, te digo. Pero bueno, entre un partido y otro yo prefiero ganar el de Euroliga. Sí, claro. Hombre, es que perder en Salamanca tienes margen de maniobra todavía. Perder en DVTK. Ahora mismo el más importante es el de mañana. Es muerte, sí. Estamos apoyándolas desde casa. Sí. Caer en Hungría es decirle prácticamente adiós. Sí, claro, bueno, seguro. No, porque te supondría tener que ganar en Fenerbahce. Es más complicado. Bueno, con esto, si os parece, terminamos. Sé que ha sido todo muy resumidísimo, pero terminamos con el baloncesto de Casademón. Vamos a pasar ahora, si te parece, Ramón, pinchamos el vídeo de David, números de David, y pasamos ya con el segunda FEP muy rápido también. Adiós. Adiós, Mara, chao, que luego dices que no te digo nada. Adiós. Muy buenas tardes, amigos de 675. En primer lugar, y sobre todo más importante, desearos a todos un feliz año, ya que no habíamos tenido la ocasión de felicitaros, puesto que es el primer programa que emitimos y grabamos ahora en 2026, y desearos pues, bueno, a todos los oyentes amantes del baloncesto aragonés pues un feliz año. Y vengo a contaros como cada semana un poquito las curiosidades que ha tenido esta vuelta a la competición para nuestros equipos. Unos equipos que bueno, ayer tuvimos un varapalo grande frente a una pista en la que solemos caer, como es el Casademón masculino, que cayó ayer, como digo, por 42 puntos frente a Valencia Basket. Una derrota muy dolorosa, y es que no se perdía con una diferencia tan abismal desde el 1 de marzo del año pasado, es decir, casi un año. Y precisamente el rival que
el último rival que nos ganó de esa distancia pues fue precisamente Valencia, que la temporada pasada, como digo, el 1 de marzo en 2025, ganó aquí en el Príncipe Felipe por 44 puntos. También llegó a los 115 dígitos de puntuación. Y bueno, es una pena porque precisamente Casa de Monzaragoza venía de ganar por primera vez en la temporada 2 partidos consecutivos en ACB, algo que, como digo, la primera vez que se conseguía en ACB esta temporada. Y encima frente a un rival que se le daba bastante mal, que era Gran Canaria. De hecho, Casa de Monzaragoza había perdido los últimos 4 partidos consecutivos frente a los canarios y solo les había ganado 1 de los últimos 9. Es decir, que bueno, el equipo de Fisac, iba a decir, no, de Fisac sí, no, de Ramírez, pues bueno, está un poquito en esa búsqueda de a ver por qué luchamos, ¿no? Parece que se ha ido un poquito ya distanciado del descenso, pero está un poco aún en esa tierra de nadie, ¿no? De hecho, decir que bueno, que el Roig Arena pues era la primera vez que la visitábamos. Si os recordáis, el equipo femenino solo ha ganado ahí. De hecho, las 2 visitas las ha sumado por victorias y era la primera visita oficial del Casa de Monzaragoza al Roig Arena, la cancha, como digo, de Valencia Basket. De hecho, es que en general Valencia, para Casa de Mon masculino por lo menos, es una ciudad que se le da bastante mal. Y es que de las 21 visitas que ha hecho el equipo masculino al equipo de Valencia, pues solo ha conseguido traerse la victoria en 2 de ellas. Seguramente una de ellas la recordaréis mucho. Decir un poco por destacar a algún jugador, pues destacamos a Trey Haynes, que espero que sea lo menos posible la gravedad de su lesión, pues se convirtió en el 8º jugador en la historia de Casa de Monzaragoza en superar los 1.500 puntos. Sumó ya aquí 1.504. Sí que decir que al siguiente, al 14º, lo tiene bastante lejos, que es Jaime Honorel, que tiene 1.765. Pero bueno, es un dato a dar. El femenino, ¿qué os voy a decir? El femenino solo hace dar buenas noticias, grandes noticias. Es por primera vez líder a estas alturas del campeonato, líder en solitario. De hecho, es que no ha habido ningún equipo femenino que a estas alturas tenga esta puntuación, estas victorias por la temporada. Es verdad que Casa de Monzaragoza femenino sí que ha estado una vez líder. De hecho, es la 8ª vez que consigue el liderato en una jornada, pero es la primera vez que a estas alturas de la temporada se coloca líder. Es decir, que suma su mayor racha de victorias en liga femenina consecutiva de su historia. Y como curiosidad, decir que el 70% de sus clasificaciones, es decir, en la clasificación del final de una jornada, el 70% en toda su historia, Casa de Monzaragoza ha estado primero, segundo, tercero o cuarto. Impresionante. Es decir, que Mariano Ortiz suma las 900 asistencias en Casa de Monzaragoza. Sí que hay que decir que son asistencias que yo puedo contar de las actas de Liga Femenina y Euroliga y demás, pero las Ligas Femeninas, como sabéis, pues hay alguna que no se suele contar, ¿no? Pero aún así es una brutalidad, 901 asistencias ante la siguiente jugadora de Casa de Monzaragoza, que es Atkinson, con 223, son casi 700 asistencias de diferencia, una barbaridad. De hecho, incluso si vamos a asistencias por partido, también Mariona es la líder, suma 4,84 asistencias por partido frente a la siguiente, que sería Julie Van Loo, la jugadora belga que estuvo la primera temporada de Casa de Monzaragoza en su historia, que suma 4,61. Es decir, impresionante. De hecho, lo mejor que tiene esta sección, de verdad, es poder contar lo que consigue el equipo femenino. Un abrazo y buenas noches, amigos desde... Muchas gracias. Qué grande David con todos estos números y con todas estas estadísticas. Y ahora pues empezamos con segunda FEP. Madre mía, Mateo, pero qué tercer cuarto, pero qué es eso, por Dios. Horrible, Pero la verdad. Es que era un partido que estaba ya. Horrible, la verdad es que, bueno, lo primero de todo es, Carlos, me gusta tu camiseta que llevas hoy puesta, por ahí representando. Bueno. Y bueno, la verdad es que, como venías diciendo, pues fue el tercer cuarto donde se nos fue el partido. Perdimos 63-80 contra la Spanish Basketball Academy, que está siendo pues un poco nuestro punto negro de la temporada, porque perdimos tanto el primer partido del año en Madrid como en Huesca. Y bueno, básicamente la clave del partido se resume en el tercer cuarto. Es un parcial de 8-29 y es que nosotros nos fuimos ganando al descanso, es decir, los primeros cuartos son 18-14, 20-17, pero ya con un 8-29 es muy difícil levantar un partido, la verdad. Y luego tampoco el último cuarto fue bueno, así que ahí se nos acabó de ir un poquito el choque. De todas formas, es que levantar un 21 puntos de un cuarto, es que en un cuarto que te metan 29 puntos, mal, pero meter 8, es que claro. Claro, todo mal. Sí. Claro, y el último cuarto también, 17-20, o sea, que es que, en fin, desastre, ya está, no pasa nada. A pensar en otra cosa y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo único es verdad que baja la quinta plaza
Peñas y joder, estaba ahí peleando por segunda, tercera plaza pero bueno, queda mucha temporada todavía como para pensar que esto es definitivo, ni mucho menos. Vamos, yo creo que estará todavía más arriba, sobre todo porque en realidad está a un partido del tercero y a 2 partidos del primero, o sea que bueno, hay mucho margen todavía. Se gana en Ibiza este fin de esta. Claro. Exactamente. No hay nada. Y luego a la playa. Claro. Sí, sí. No, la verdad es que es un poco lo que dices, que esta liga está siempre muy igualada, siempre, digamos que todos los equipos, sobre todo en la parte, tanto la de arriba como la de abajo realmente, están más o menos muy juntitos. Entonces, bueno, en cada partido puede marcar la diferencia. También nosotros venimos ahora del cambio de entrenador, que justo nos pilló también en las vacaciones, un poco con toda la polémica del Peñas Center. Aparte de ello, vino el Melilla y se nos llevó a Rafa Sanz, o sea que seguimos con las buenas noticias. Pero bueno, la verdad es que en los 2 partidos que lleva Santi, nuestro nuevo entrenador, que es un entrenador que ya conoce la casa, pues el primero fue una victoria fantástica en Mataró, que Mataró la verdad es que me parece un equipo flojísimo, pero aún así hicimos un gran partido, la verdad, o sea, no es que ellos fuesen muy flojos sin más, sino que aparte nosotros jugamos bien. Pero en esta, pues bueno, la verdad es que ese tercer cuarto nos ha penalizado, porque es que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Ni metimos y nos metieron mucho. Entonces, poco pudimos hacer. Y poca responsabilidad del entrenador, ¿eh? Sí, la verdad. Es que al final que el partido estaba planteado igual en el segundo cuarto que en el tercero, con los retoques propios del descanso y demás, pero que digo, va a continuar con lo que se estaba haciendo y no hizo nada especial para romper el parcial de esa manera el Spanish Basket. Sí, yo creo que fue simplemente uno de esos cuartos que pasan a veces en ciertos partidos, ¿no? Que se junta todo, que por la razón que sea sales del descanso y bueno, pues no consigues pillar el ritmo que llevabas en la primera parte y bueno, luego pues un desacierto absoluto. La verdad es que allí con 8 puntos metidos ya casi es más el desacierto tremendo que lo que ha podido ser una gestión, ¿no? Porque si no, como ibas diciendo, pues no es que ellos tampoco hiciesen nada muy en especial y aparte la diferencia entre equipos no es mucha, o sea que no salió mal cuarto y se nos fue el partido. Bueno, cosas que pasan, ya está. Cosas que pasan. Sí. Así es la vida. Y cosas que pasan, pues que Víctor Rubio a la calle. ¿Sabéis algo que ha pasado entre el club y Víctor? ¿Sabéis algo que se pueda? Primero, ¿sabéis algo? Y los segundos, ¿sabéis algo que se pueda contar? Porque el domingo estuvimos con Víctor. Sí, bueno, no, es que además... y se ganó. Se ganó bien, compitiendo. No sé, algo ha tenido que pasar muy recientemente o, bueno, pues también podría ser que ocurriese algo como pasó con Peñas, ¿no? Que son entrenadores que quizás... Pero no lo anuncias así, ¿no? Atendiendo al comunicado, lo que dice CBZ es: estás despedido fulminantemente. Sí. Porque el comunicado que he leído antes del CBZ es: Club Baloncesto Zaragoza decide unilateralmente prescindir de los servicios de Víctor Rubio. Que tengas mucha suerte. Eso no es Víctor Rubio ha decidido marcharse, tal. No, eso es. No, el club ha decidido prescindir de los servicios de Víctor Rubio como entrenador del primer equipo y dar por finalizada su vinculación con el club. Ya, y luego lo típico, la coletilla de que tenga mucha suerte, te deseamos lo mejor, pero lejos. Temporal. ¿no? Decir al club, te deseamos lo mejor, pero lejos. Lo han decidido, pues no sé, claro, si lo han decidido, pues, no sé. No sé, algo habrá tenido que pasar. Vamos, entiendo también que CBZ no toma esta decisión de un día para otro sin... Bueno, o sea, que decir, sin que haya pasado nada, y más CBZ, que es un club con trayectoria suficiente como para poder saber cuál es la trascendencia de echar al entrenador a estas alturas, ¿no? Bueno. Sin que haya deportivamente, parece, por lo menos en la pista,
que haya ninguna cosa. Que decir, muy buen partido. Yo le he visto hablar con los jugadores en el banquillo. Es un tío que no levanta la voz, que suele tratarlos bien. A los jugadores los veo con él que tienen tenían con él una dinámica, por lo menos a la vista, en el banquillo, más o menos positiva. Bueno, no sé, algo ha tenido que... Me imagino que mañana habrá un sustituto. O sea, si el club prescinde del entrenador es porque ya tiene un sustituto en mente o medio hecho. A ver si va a ser JC o qué. Yo la cara que le he visto... Yo es que cuando he dicho ya lo sabía, esta tarde tengo vínculo con CBZ, digo, hostia, que nos suelta aquí la bomba y nos dice, y por cierto, ya os lo digo, lo harán público mañana, pero voy a ser yo. Y aquí nosotros deseándole suerte con Dribble y resulta que tiene firmado aquí. Es que además, esta noticia de la destitución es algo de rigurosa actualidad casi, ¿no? Ha pasado hace... Durante el programa. Durante el programa. No, el comunicado tiene 45 minutos ahora mismo. O sea que... Estábamos a mí me sorprende. Con JC, cuando ha salido, creo que lo ha dicho Ramón. No, lo ha puesto Alex en el grupo, pero vamos, sé que igual se sabía desde el mediodía, pues la gente que está en el mundillo y demás. Pero que no, eso no deja de sorprender por lo que decimos, porque los resultados... Bueno, es verdad que en la rueda de prensa de presentación las expectativas eran muy altas desde la directiva, pero bueno, al final baloncesto es baloncesto y no sé, están en una zona... Como recién ascendido, yo creo que los objetivos que tienes que tener son realistas. Estás décimo a dos victorias del siguiente. Muchísima pasta para ir a por todo en la liga. Me refería de los de abajo. O sea, el que tienes siguiente más abajo, que es el Bisbal, tiene 4. O sea, son 2. No sé. Y ahora además juegas contra Molina Basket, que debería ser un partido que puede sumar una victoria más. No sé, algo tendrán preparado. Como dice Arruego, que supongo que tendrán a alguien atado que no se va a venir ahora Carlos Bastida de la Muela a entrenar también al primer equipo. Carlos Bastida, que por cierto le voy a mandar un saludo, porque fui el domingo al CBZ, yo soy socio del CBZ, pero fui con mi mujer y con los críos también, y fui a las taquillas y, bueno, creo recordar que dame una entrada para mi mujer, para los críos, tal. Vale, sí, toma, pago, tal, y me dice, pero habla bien de nosotros, ¿eh? No, sabes que siempre. Así que mando un saludo. Claro, o si nos oyen. Que por cierto, si estás por aquí escuchándonos y quieres comentar qué es lo que ha pasado, oye, pues bienvenido. Bastante jaleo tiene el que vuelve este fin de semana que viene después de 2 partidos sancionados. Bueno. No sé. Supongo que todo lo que bueno, ahora mismo no vamos a poder saber nada y bueno, pues se sabrá mañana, pasado, tenemos más información de lo que ha pasado y sobre todo, bueno, lo que decías tú, que tener un sustituto, pues no lo sé, pero desde luego tendrá que moverse rápido si no lo tienen, porque la trayectoria del equipo, a ver, no está siendo mala del todo, podría ir mejor, sí, pero un traspiés ahora a nivel deportivo, bueno, igual deciden que siguen con personal interno, con Rubén o no sé, ya esperaremos a ver noticias. No sé, queremos. Bueno, a mí me sorprende, sobre todo porque yo creo que el CBZ ha experimentado una mejoría a lo largo de la temporada, de los primeros partidos. Además, vienen de una victoria, es raro echar al entrenador tras una victoria, ¿no? Yo creo que da la sensación así de puertas afuera de que quizá podría ser algo más interno, ¿no? Alguna desavenencia que podían tener. Sabremos más en poco, pero bueno, a mí sobre todo me sorprende porque creo que la trayectoria del equipo iba mejor. Ya no sé las expectativas personales que tenían los directivos con el equipo, pero bueno, a mí la temporada del CBZ de aterrizaje en la Le Plata, después de tantos años del club fuera de estas categorías, no me parece mala, la verdad. No, y incorporar a Colo, que es un jugador que, bueno, que sí, que vemos claramente que quizás, bueno, pues está un poquito pasado o bastante pasado de kilos, ¿no?
y su debut pues tampoco, claro, fue nada del otro mundo, pero de repente el domingo vimos un partidazo de él, o sea, le vimos hacer cosas difíciles de ver hoy en día en un jugador, pues quizás, sí, vale, fuera de forma, pero se le vio oficio, tenía una mano excelente, metió un par de triples seguidos, hizo jugadas muy interesantes, pivotando, bueno, no podían con él los pivos rivales, con lo cual le da un plus a CBZ, teniendo dos pivos como tiene con Edu Gatell y con Coló, le da un plus adicional que, a pesar de que tenía dos bajas importantes como eran Aragonés y Zhao, pues el partido lo sacaron muy bien, muy dignamente, o sea, un partido chulo, con lo cual desde el punto de vista deportivo resultaría muy raro, ¿no?, que fuera por motivo deportivo la salida, no sé, bueno, ya veremos. A ver qué tal la próxima jornada, este fin de semana. Sí. Ya veremos, a ver. Yo la verdad es que sorprendido. Bueno, ya nos irán diciendo, ya al final, pues sabremos qué es lo que ha pasado y vamos, sin ningún ánimo tampoco de simplemente pues saber, ¿no?, qué ha pasado como aficionados, ¿no? Además, yo creo que fíjate, ¿no?, Peñas lo sufrió en sus carnes hace 4 días, ¿no?, la salida, pero bueno, es verdad que en ese caso, ¿no?, pues había un equipo, era Melilla, te quita Rafa, pero bueno, pues todos lo entendemos, ¿no?, por parte del club, por parte de... Bueno, juegas en esta liga y no puedes competir contra otras ligas, claro. Pero en este caso, claro, no, por lo menos a la vista de la letra del comunicado no da la impresión de que sea la misma situación. Bueno, en fin, sea cual sea, ya sabremos. Próximos partidos, tanto de CBZ como de Peñas, habrá que desquitarse, ¿eh, Mateo? Habrá que desquitarse contra uno de los mejores equipos de la liga, como es el San Antonio Ibiza. A la ida, pues la verdad es que conseguimos una gran victoria contra este equipo, pero como decimos, es un equipo importante, la verdad, y que además tiene varios desconocidos. Está Rodrigo Gómez, que estuvo el año pasado en el Peñas, está Greg Gant, que él estuvo en Leboro, así tirador. Bueno, hay varios jugadores también míticos, ¿no? Dani de la Rúa, el amigo de Luka Doncic, y los interiores también son conocidos del básquet español, Stoilov, Nikola Zizic. Bueno, es un equipo bastante grande físicamente y que, bueno, nos van a poner el partido difícil, pero bueno, yo tengo confianza, la verdad, que tras una derrota como esta, pues podamos dar la vuelta al resultado. Y el entrenador de San Antonio casi nada, ¿eh? Exacto, yo soy María Berrocal. Sí. Ahora miraba el palmarés, tiene 2 Euroligas, 4 veces campeón de la CB, 3 veces campeón de la Copa del Rey, 2 veces campeón de la Liga de Israel, una Copa griega, 2 Supercopas ACB. Entonces, pues muy bien. Pues sí, ahora no hablamos de cualquiera. No. Sí. Otro que sabe de básquet, ¿eh? Sí. Y un 2-13 por ahí que tiene el San Antonio, el Stoilov, Sí, este chico era del Estudiantes. Este salía de la cantera del Estudiantes y creo que había estado en el primer equipo algún año también. El búlgaro, me parece que sí, estuvo... Búlgaro. Sí, estoy viendo ahora en Menorca, en Estudiantes, estuvo en Leporo, sí. En el 22-23 del Leporo y luego en Menorca, en Leporo también. Sí. O sea, ascendió a Leporo y luego descendió también con Menorca. Sí, es un pívot justito técnicamente, Stoilov, pero claro, 2-13 en este tipo de ligas pesan. Hombre, que sí, la verdad. Pesan. Entonces, bueno, para la Leboro se le queda justito ya técnicamente para mí un poco, pero creo que en esta liga, pues bueno, es un pívot cotizado, la verdad. Sí. Sí. Bueno, pues nada, suerte, ¿eh? A ver si mientras no haya un tercer cuarto como el último. Exacto. Joder. Bueno, y los terceras no les vamos a dedicar demasiado tiempo porque han sido todo derrotas. Al Findem, último de su categoría, tras perder 62-71 contra Valls. Letra Corpórea perdió 112-68 contra Tarragona. Creo que está en el décimo, el décimo. Bueno, más o menos cómoda en la tabla. Bueno, yo creo que
venimos diciendo desde el primer día, creemos que Barbastro va a salvar la categoría y de momento está dando la cara. La Muela se coloca 12, tampoco va a tener la Muela problemas para salvar ni mucho menos la categoría. Se coloca el 12avo, espero, por lo menos que no. Perdió 60-69 contra Vic y quien desde luego no va a tener ningún problema es Cuarte, mejor clasificado de todos nuestros ligas EVA, pero que es octavo, pues nada del otro mundo, y que también perdió 95-56 contra Cornellá. Así que 4 derrotas que, bueno, escuecen alguna de ellas. ¿Queréis decir algo? No ha sentado nada bien el parón, ¿eh? No. La tercera vez ha tenido parón y todo. Pesan los turrones, ¿eh? A ver, yo por comentar en el que estuve, que fue el de la Muela, es verdad que es una derrota y es de 9, pero es contra Vic, que estaba, bueno, que es segundo clasificado. De hecho, esta semana juega con Prat y se juegan no estar líderes o no, porque Prat lleva creo que 3 de ventaja, pero bueno, que le plantaron cara en el primer cuarto y luego es verdad que poco a poco se fueron desinflando porque Vic pues tiene un pasito más en esta categoría y además yo creo que desde el club lo saben, ya saben que este tipo de partidos si los compites guay porque el ambiente que hay en la Muela invita a competir todos los partidos en la grada, pero bueno, que su liga es otra y los que importan son otros partidos. Y hasta aquí el programa, hora 50 minutos. Se nos ha ido la mano, 20 minutitos solo, tampoco está tan mal. Hombre, nos hemos dejado un montón de cosas que hablar, pero es que si no, ya se nos iba demasiado. Próximo programa martes que viene. Avanzamos que el próximo programa no, pero para el siguiente igual tenemos invitados de altura. Así que, pero sí. Año nuevo, yo os propongo un reto, porque hay que empezar por lo menos en febrero a traer invitados que sean de fuera de Distrito Central, de fuera de Zaragoza. Vamos a tener que ir a buscar invitados a Huesca, invitados a, si hace falta, Barbastro, porque claro, todo lo que ha venido por aquí es gente que ha pasado por Zaragoza. Tenemos que mirar un poco más allá del muro. Pues venga. Ahí está el reto. Ahí está a la producción del programa. Bueno, yo creo que igual empezamos ya antes de febrero, que voy a traer alguno de fuera. Yo he lanzado el reto, tampoco vayas ya a cumplirlo. Como lo han hecho en febrero, vamos, bueno. Que al tonto es febrero ya, al tonto. Y quien acierte el invitado con todos los datos que tiene se lleva 2 camisetas. Eso sí, ya no hay más pistas, entonces. Venga. Bueno, pues nada, aprovechamos también para saludar a los que, antes de despedirnos, a los que ganaron nuestro último reto, que adivinaron la llegada para hoy del Charramos con JC Marcos, que se llevaron, como bien sabéis, una camiseta, el primero que lo acertó, una camiseta del CBZ y el segundo que lo acertó, una camiseta del podcast del programa. Así que bueno, para el próximo concurso probablemente tengamos también algún otro sorteo de alguna camiseta del programa seguro y ahí ya veremos si hay alguna cosita más. Pero bueno, todo esto por las redes. Chicos, Víctor, Mateo, Willy, Ramón, muchas gracias por vuestra sabiduría y por vuestra compañía en estas casi 2 horas. Es un placer volver a vernos las caras después de los Reyes. Espero que hayan sido propicios y buenos y que os hayan traído lo que os merecéis. Así que, chicos, ser buenos. A toda la gente del chat que habéis estado por allí, un beso enorme. Nos vemos el martes que viene, 9:30, en el mismo sitio, siempre. Chao, buenas noches.